Bienvenido a Radio Pax. Llegamos al fin de nuestro episodio número 100 de esta segunda temporada y contamos en esta ocasión con Edgar Pacheco de Eso no dijo Kant, que estará analizando el elemento espiritual y teológico del fenómeno UAP desde el libro de Enoch y el libro de Urantia. Un libro muy polémico, pero que también intentaremos desenmarañar, descubrir si es que habrá algún tipo de conexión con esa visión del retorno de los ángeles caídos. Un tema complejo, sensible, espero que puedas abrir tu mente. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Vamos a hablar hoy de un tema que les había prometido y que tiene que ver con los UFO, los WAP, los ovnis, los demonios, los caídos, los que van a regresar. Antes de entrar directamente al tema, déjenme decirles una cosa para la gente que está llegando. Yo leí un libro escrito por demonios. Sí, yo leí un libro escrito por demonios y debo de confesar que irónicamente ese libro no me dejó hacerme ateo. Cuando yo caí, hermanos, y esto nunca lo he confesado, de hecho lo escribí en mi libro Huyendo de Dios, cuando yo caí, hubo dos libros que se cruzaron en mi vida y por 3 años esos dos libros los leí de tapa a tapa. Uno de esos libros se llama The Way of Man, de un autor anónimo, se le atribuyen a muchos personajes, pero ese libro ha sido prohibido en muchos lugares porque es un libro incendiario, es un libro muy, tétrico, que saca lo más vil, la pobredumbre, ¿no? La ponzoña que hay, la bestia del hombre. Y ese libro literalmente me hizo descender a las oscuridades más profundas que te puedas imaginar. Yo lo narro en mi libro Huyendo de Dios, que tú lo puedes adquirir y si no puedes adquirir, yo te lo puedo proporcionar. Ese libro me degradó de la forma más terrible que te puedas imaginar. Yo nunca fui ateo, pero sí estuve a un punto de hacerlo. Estuve a punto de caminar por esa ladera escabrosa, ¿no? Había un atisbo de luz natural todavía que estaba ahí, que no me permitía ser ateo. Pero cuando estuve a punto de ser ateo, cuando estaba a punto de tomar la decisión y decir, ya me cansé del deísmo, estaba peleando con Dios, estaba aborreciendo a Dios, un libro escrito por demonios, escúchame lo que te estoy diciendo, no estoy mintiendo, se cruzó en mi camino. Yo lo narré en mi libro y no dije el nombre del libro, no lo dije, lo puse en clave, pero hoy te lo voy a decir. Si tú vas a mi libro, en la página 51, te la voy a leer textualmente, dice así, para quien no lo tenga el libro, dice, en alguna ocasión, en un día azaroso de prolegómenos fatalistas, decidí poner fin a mi desdicha y abandonar la fe cristiana con todo lo que implicase. Aquí básicamente estoy narrando cómo me decidí a dejar el cristianismo y cómo iba encaminado literalmente a abrazar el ateísmo. Pero mira lo que sucedió y te vas a dar cuenta cómo las cosas son impresionantes. Fe que por más de una década había confesado y lo hice, abandoné el cristianismo. Ahora, después de que había abandonado el cristianismo, me dirigía velozmente a negar a Dios. Cuando yo negué el cristianismo, hermanos, cuando yo abandoné el cristianismo, yo no me hice ateo. Quien dice que yo fui ateo es falso, nunca fui ateo. A lo más que llegué fue al deísmo, ni siquiera fui agnóstico. Yo estaba convencido de la existencia de un ser supremo, de un principio elemental del universo, de un creador, como tú quieras decirle, pero ciertamente tenía un pleito con ese creador. Y estaba buscando todos los elementos posibles para, desatenderme de ese creador, negarlo, tener los elementos posibles. Ya había negado a Cristo, ya había negado la resurrección, ya había negado todos los principios morales, me estaba convirtiendo en un demonio, pero me faltaba algo, me faltaba negar a Dios y quería tener el valor de negar a Dios. Bueno, cuando me aceleré, ahora me dirigía velozmente a negar a Dios y escalar entonces el accidentado y escabroso monte del ateísmo. Ciertamente me lo propuse, ciertamente lo contemplé, pero mira lo que sucedió. Pero algo me detenía. Un libro en el rincón de mi estante me alentaba a no claudicar. Libro que de no haber llegado a mis manos por azares del destino, no hubiese existido freno hasta ahora que oscilara al lado positivo de lo divino y espiritual a mi favor. Libro que por amor a quien me lee omitiré su nombre, pero que sé que quien lo encuentre quizás sienta el mismo calmante que yo sentí, si estás pensando hacerte ateo. Solo le llamaré el libro azul. Si así te fijas,
Yo no puse el nombre del libro. Hoy les voy a decir cuál es ese libro. ¿Por qué ese libro? Ya están googleando el libro. Esperen el programa. Esperen el programa. Ese libro, hermanos, estoy convencidísimo, hoy, 100% seguro, que fue escrito por demonios. Así como lo estás escuchando. Cuando yo leí ese libro por primera vez, yo me quedé, literalmente me quedé, ¿cómo te lo puedo explicar? La impresión que me dejó la lectura de ese libro fue tan adictiva. El conocimiento que se me dispensaba en esas páginas, son más de 4,000 páginas, fue tan adictivo que por 3 años yo no pude parar de leer. Ese libro yo lo conozco de tapa a tapa, ¿sí? Me gusta mucho leer y ese libro, incluso lo llegué a utilizar como un libro de consulta para mí. Ese libro, hermanos, con todas las de la ley, a mí me parecía majestuoso, me parecía sorprendente. Pero yo después, con el tiempo, me di cuenta de que este libro no podía haber sido escrito por inteligencia humana. ¿Escuchando? Me convencí, dije, no, este libro no puede haber sido escrito por inteligencia humana. Después, investigando, me di cuenta que efectivamente el libro reclamaba ser escrito por ángeles. Y había venido a la existencia, se había materializado a través de un ministerio, de un doctor, ahorita les voy a decir su nombre, pero con el tiempo me di cuenta de algo más sorprendente. Con el tiempo me di cuenta de que ese libro era exactamente igual a un libro que yo leía cuando era católico. Así que empecé como a atar los cabos y me di cuenta de algo. Hay un ministerio aquí, demoníaco, espiritual, que literalmente tiene engañadas a millones de personas. Y la gente que piensa, escuche bien, la gente que piensa que Satanás está buscando propugnar su reino a través de la Biblia de Anton LaVey, que también la leí de tapa a tapa y muchas referencias de mi libro tienen referencias de Anton LaVey como para transmitirte lo que estaba viviendo. Muchas personas piensan que la forma en que Satanás está tratando de llevar a cabo su reino, sus planes, es con misas satánicas, sacrificios. Te sorprenderías de verdad al saber la forma hermosa, majestuosa de pensar de este ser caído. Y cómo la forma sutil de envenenar el pensamiento tiene un solo fin, que tú rechaces a Cristo. Si tú rechazas a Cristo, ese va a dar por bien servido. Ese librito me demuestra a mí que Satanás jamás aprobaría el ateísmo. Ese ser es el ser más religioso que tú te puedes imaginar. Ahorita les voy a decir el nombre del libro, no me voy a ir de aquí sin decirles el nombre del libro, pero antes de eso, no estén especulando, ahorita les voy a decir el libro, es un libro muy conocido, pero que no se lo van a, no, de verdad no lo van a creer. Bien, miren hermanos, cuando hablamos de este fenómeno, que es un fenómeno que yo vengo siguiendo hace unos 2 o 3 años, este fenómeno de los demonios y de los ovnis ha venido a acaparar la atención ahora mismo de el sector intelectual del mundo, el sector científico. Tienes a James Bailey, tienes a Hugh Ross, tienes a Heiser, tienes a un montón de científicos, ahora Liu Elizondo, tienes a un montón de científicos ahora haciendo declaraciones que tienen que ver con el fenómeno WAP, con el fenómeno UFO. ¿Qué pasó aquí? Tienes a Tucker Carlson literalmente haciendo declaraciones abiertamente en canales abiertos, ¿no?, de los UFO. ¿Y qué pasó aquí? Que literalmente este fenómeno está en su etapa final. Este fenómeno está en su etapa final. Y como está en su etapa final, este fenómeno tiene que dar la última estocada. Permítame un momento, ¿eh? Listo. Al no ser un fenómeno moderno, es un fenómeno muy antiguo, muy, muy antiguo, sabemos que estos seres han estado rondando al ser humano. El ser humano es una tentación muy grande para ellos, muy grande, de verdad muy grande. Han estado rondando al ser humano para recibir de él la adoración, pero no solo para eso. Han estado rondando al ser humano para que el ser humano sea como la corona de una lucha que ellos emprendieron contra Dios. Así como para nosotros el conocimiento es una tentación, para ellos tú eres una tentación. Y lo digo en todos los sentidos.
eres una tentación para ellos intelectualmente, eres una tentación para ellos sexualmente, eres una tentación para ellos religiosamente. El ser humano les causa esta tentación. Entonces, este fenómeno no es nuevo, este fenómeno es muy antiguo. Los registros antiguos que tenemos de estos seres nos muestran que los seres humanos los consideraron dioses, y eso es bien sabido, ¿no? Y les adoraron como tal. Ahora hay algún elemento aquí muy interesante. Tú puedes retroceder hacia atrás y vas a poder retroceder 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años, 5000, 6000, pero después de los 6000 años, la cosa se empieza a poner muy turbia, porque más allá de los 6000 años empieza la especulación. Es decir, sabemos tan poco del ser humano que literalmente cuando aparece en la cuenca mediterránea las primeras civilizaciones como la Sumeria, en Mesopotamia, cuando aparecen estas civilizaciones con arte, con arquitectura, literalmente con gobierno, con religión, con escritura, con dioses, es muy sorprendente y todavía no sabemos de dónde carambas vienen los sumerios. Bueno, cuando nosotros empezamos a regresar hacia atrás, empiezan las especulaciones teológicas, pero también las especulaciones antropológicas y también las especulaciones históricas. Y esos seres parece ser que han estado aquí rondando al ser humano por mucho tiempo. Ahora, esto ya se está como desvelando, ¿no? Se está desvelando porque los registros bíblicos, sobre todo la parte del Génesis capítulo 6, el Deuteronomio, que bien lo trata Heiser, ¿no? Y Heiser va a ser uno de los eruditos del último tiempo, porque estos temas, como lo dice el propio Heiser en su libro, el libro de Germón revisado, son poquísimos los eruditos que teológicamente abordan este tema, porque en la Edad Media, la interpretación que se dio estos textos, recuerden ustedes que fue una interpretación literal, ¿sí? La interpretación literal que básicamente se empujó con Agustín fue la que dominó y hoy domina. Ha venido Heiser literalmente a revivir la interpretación de los textos desde un contexto ahora sí cultural mesopotámico en donde se escribieron. Bueno, los registros bíblicos parece que están muy en línea con los escritos de Mesopotamia, sobre todo con aquellos que narran el gran diluvio, con aquellos que narran el descenso de los dioses o la salida de los dioses, porque en los escritos de los Apkallu, escuche bien lo que les voy a decir, los 7 Apkallu que narran los escritos de Babilonia, esos tíos no solamente descienden, sino que también ascienden. Es decir, para estos tíos, los 7 sabios, le van a llamar los 7 sabios, que van a ser 7 dioses, que van a ser los grandes hombres de la antigüedad en Mesopotamia, que son adorados como dioses. Estos tíos no solamente descienden, sino que también ascienden. Es decir, que estos tíos literalmente vivían en lo que se conoce como el abismo. Y desde el abismo lideraban, en los escritos de los Apkallu, dicen que lideraban el control de los cielos y de la tierra. Pero lo más interesante de esto es que estos Apkallu, que fueron los sabios de la antigüedad, que también la Biblia habla de estos grandes hombres de la antigüedad, transmitieron conocimiento a los seres humanos. Ponga mucha atención con eso. Ahora sabemos que hacer una lectura de este tipo está abriendo mucho el panorama con todo el fenómeno que estamos viviendo. Pero los registros bíblicos parece que están en la línea de los escritos de Mesopotamia, pero más allá, parece que los escritos bíblicos son una corrección de hechos. Por lo menos así lo advierte Heiser, ¿no? Al parecer, los profetas sagrados redactaron la realidad de aquellos eventos para corregir lo que había sucedido. Porque mientras las civilizaciones antiguas tenían una visión de que estos dioses habían bajado con la intención de ayudar o habían ascendido con la intención de transmitir conocimiento y le habían transmitido conocimiento para la evolución de esas sociedades, los profetas bíblicos parece ser que corrigen en las escrituras sagradas del pueblo judío, corrigen esas cuestiones y dicen, no, realmente sucedieron así las cosas. Es verdad que bajaron estos seres y justamente porque bajaron estos seres, esa degradación moral se aumentó en la tierra con el ser humano. Y es verdad que hubo un diluvio, pero este diluvio se dio a causa de esto. Entonces la Biblia, si bien puede ser que las narraciones de Gilgamesh son antiguas al relato bíblico, esto se debe a que el relato bíblico parece corregir las narraciones de Gilgamesh y otros escritos que se dan justamente en la cuenca mediterránea, de Ur de los Caldeos, de las civilizaciones sumerias, mesopotámicas, que narran todos estos eventos de contacto con los dioses. Y entonces aquí es donde nosotros entramos al famoso evento del libro de Enoc, el libro de Enoc en el capítulo 6 y el libro de Génesis en el capítulo 6, donde tenemos literalmente unas entidades bajando del cielo, donde parecen resguardar, como dice Heiser, de alguna forma, el cuidado de los seres humanos, bajan del cielo, Enoc les pone nombre y dice que bajan bajo la tutela de Shem y Hasa. En algunos otros escritos se les llama Azazael, ¿no?
Asael, y bajan justamente en el monte Hermón. Por eso el libro de Heiser se llama Hermón revisado. Cuando bajan, una de las primeras cosas que hacen parece ser, y aquí es donde yo siempre les hablo de esto, ¿no? Cuando ellos descienden bajo un pacto que ellos mismos hacen, que es dificilísimo de entender por qué lo hacen, es donde aquí yo les hablo, ¿no? De la tentación de los ángeles con los humanos. Y baja Chemijasa con sus docenas de ángeles, ¿no? Y descienden a la tierra con un propósito. Esta tentación, que es difícil de captar, yo la puedo entender mucho más cuando leí el libro que les dije, que les voy a decir cómo se llama. Porque ese libro, que yo creo que está escrito por demonios, literalmente por demonios, ese libro narra cómo se dio la caída de Lucifer. Y en ese libro básicamente dice lo siguiente, y te lo voy a decir así textualmente. Lucifer, que era uno de los garantes, ¿no? De los querubines, de los serafines creados en el principio de la vida, en algún momento se reveló a causa, y esto es lo que dicen ellos, esta vendría siendo como la versión de los demonios, para que tú me entiendas. Él se revela a causa de que no puede ver a Dios. Y como no puede ver a Dios y siempre está mediado por arcángeles, entonces él dice, Dios no existe. Y siempre hemos estado sujetos a la disposición de ángeles. Por lo tanto, dice ahí en ese libro que escrito por ellos, él se revela y lleva su manifiesto de rebelión al universo. Tú vas a decir, ¿no? Y eso empieza como a cobrar sentido, porque entonces te das cuenta y dices, caramba, ¿por qué tantos ángeles lo siguieron, no? Uno puede creer que él era vanidoso, que él era egocéntrico, pero ¿por qué otros ángeles lo siguieron? Bueno, pues aquí literalmente hay una lucha de presupuestos, una lucha epistémica, una lucha en cuanto a quién es Dios, una lucha en cuanto a cómo se nos revela, una lucha en cuanto a cómo se relaciona con las criaturas. Y a mí me causa mucha impresión un texto de Timoteo donde literalmente dice que nadie puede ver a Dios porque Él habita en la luz inaccesible, que ningún ser humano jamás lo podrá ver, porque literalmente Él se esconde de nosotros a causa de su gloria. ¿Sí? Pero nosotros podemos ver a Jesucristo hoy. Y Jesucristo vendría siendo como la culminación de la revelación perfecta de ese Dios que al parecer todos querían ver, pero nadie podía ver. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. No me quiero desviar mucho del tema. Estos ángeles que descienden, por supuesto, en Hermón, lo primero que van a hacer es lo siguiente, y esto va muy en la línea de lo que va a decir Pedro y Judas. Una de las cosas que a Pedro le preocupan es el ornamento de las mujeres. ¿Han leído eso? El ornamento de las mujeres, que las mujeres se vistan decentemente, que no utilicen el maquillaje, los peinados ostentosos, porque al parecer esta degradación moral inicia justamente con los ángeles que descienden en Hermón y le enseñan a las mujeres el uso del maquillaje, el antimonio, ¿no? Para los ojos. Pero también les enseñan otras cosas, el conocimiento, eh, la- el, el conocimiento de las herramientas, el conocimiento de los símbolos, de la astrología, el conocimiento del sol, de la luna, de las estrellas. Eso dice exactamente el capítulo 6 de Enoch. Y parece ser que Génesis capítulo 6 retoma eso como una corrección justamente de esas visiones de los 7 sabios de Apcalo de Mesopotamia y dice, no, en realidad sí fueron grandes hombres y reinaron en la tierra y estuvieron aquí y literalmente tuvieron descendencia, los llamados Nephilim, ¿no? Que por cierto, Heiser dice que hubo 3 caídas, ¿no? El, 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 el trabajo de Heiser es muy interesante porque este hombre es es un erudito, bueno, ya no está con nosotros, pero fue un erudito que literalmente podía leer los idiomas antiguos y estaba muy versado, pues era un PhD, estaba muy versado en el tema. Él dice que hubo 3 caídas. Pero en el asunto de los Nephilims, eh, me parece muy interesante que a ellos se les llama los grandes hombres de la antigüedad, ¿no? Y aquí vamos a entrar a un tema bastante interesante, porque estos grandes hombres de la antigüedad, obviamente, con esas capacidades sobrenaturales que llegaron a tener, obviamente llamaron la atención del ser humano. Y aquí te voy a poner unos videos, porque ahora mismo, el fenómeno WAP, que para la gente que no es cristiana, el fenómeno WAP va a ser muy difícil de discernir. Estamos a punto de entrar a uno de los engaños más grandes. De hecho, el 17 de mayo, y se me hace bien irónico, el 17 de mayo, el Tucho Fernández va a sacar un escrito, un desplegado, donde va a hablar cómo discernir las apariciones. Porque, escucha lo que te voy a decir, el Vaticano tiene más de 100 años involucrado en este asunto con los WAP. Más de 100 años. De hecho, tiene un observatorio. Se han llevado conferencias ahí. Tiene más de 100 años involucrado con este fenómeno. Ellos saben algunas cosas, que ahorita te voy a demostrar algunos temitas aquí.
Pero vamos a entrar primero con Liu Elizondo. ¿Quién es Liu Elizondo? Bueno, pues es ahorita el mandamás. Él trabajó en el Pentágono, en el servicio de contrainteligencia del Pentágono, fue contratista también para tratar el tema de los UFO y se ha vuelto como la voz principal del fenómeno en este momento. Hay otros, por supuesto, pero que no tienen conexión ni con la CIA, ni con el FBI, ni con el Pentágono. Liu Elizondo se ha vuelto como la voz principal porque él sí tiene conexión directa con los capos del Pentágono. Y hay aquí tres cosas que debes de saber. La primera es que hay un gran sector dentro de Estados Unidos, ¿no?, de los jefes del Deep State que no quieren que esto se revele. Hay un gran sector del Deep State que quieren que esto se revele y hay un gran sector de aficionados que no saben cómo revelar esto. Al parecer, por lo que yo he estudiado y por lo que he venido leyendo y por lo que he venido investigando, hay un acuerdo entre ellos, ¿no? Hay un tiempo límite para que esto salga a la luz. Y por eso en la última década ha venido pasando de la banalización y de la caricaturización y de la conspiración, porque tú eras conspiranoico, que te caricaturizaban, se burlaban de ti si hablabas de este tema. Ahora no, en la última década ha venido a la exposición y ahora tienes el elemento científico. Acuérdate siempre de la ventana de Overton. Ahora tienes a astrofísicos como Bailey, tienes a astrofísicos como Hugh Ross, tienes a personas del Pentágono directamente hablando de este fenómeno. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de, obviamente, abrirlo. Pon atención al siguiente video que te voy a mostrar y vamos a continuar con el tema. Presta mucha atención. Esto es muy interesante, ¿verdad? Presta atención. Mira, este es Liu Elizondo. Esta es una entrevista que le hace un podcaster. Me interesa mucho el lenguaje corporal de Elizondo cuando le hacen la pregunta acerca de qué carambas está pasando. ¿Qué carambas está pasando? Nota y pon atención lo que este señor va a contestar. Pon atención. But there's historical records in religious texts going way back to including the Judeo-Christian. Para ahí. Aquí tenemos un señor que es agnóstico. Liu Elizondo es agnóstico. Pero su investigación, su adentramiento al fenómeno WAP, lo está llevando por una línea netamente religiosa, netamente espiritual. Y lo primero que dice en esta entrevista es, tenemos registros de que esto está justamente en la línea de la fe judeocristiana. ¡Ey! Cristianitos, despierten. Este no es un juego. Escuche bien lo que está diciendo este tipo. Este tipo no confiesa tu fe. Pero obviamente la forma en que él está abordando el tema lo está conduciendo inevitablemente hacia un punto que ahorita te vas a sorprender lo que dice. Escucha nuevamente. But there's historical records in religious texts going way back to including the Judeo-Christian faith system that these things have been around for a while. When I was at the Vatican, some individuals there had provided. Para. ¿Dónde estuviste? En el Vaticano. Cuando estuve en el Vaticano, hubo individuos ahí que me proporcionaron algunas pruebas muy convincentes de que este fenómeno es muy antiguo. Pero ahorita lo que te voy a decir probablemente te parezca muy conspiranoico, pero es que el arquetipo que nosotros tenemos del demonio y de los ángeles caídos es justamente el arquetipo que te va a engañar. Pon atención a este video. Seguimos. Provided some very compelling evidence to suggest that we've been dealing with this phenomenon for quite some time. So they're from here. Ahora aquí tienes a Tucker Carlson en el podcast de Joe Rogan, el podcast más escuchado del mundo, con millones de suscriptores. Y Tucker Carlson fue despedido de Fox, ¿no? Porque Tucker Carlson ya no estaba siguiendo la narrativa oficial. Básicamente, Tucker Carlson estaba empezando a hablar por sí mismo, ¿no? Y tú sabes que todas las empresas de telecomunicaciones son privadas, es decir, son entes privados. Fox no pertenece al Estado. Entonces, tiene que seguir una línea narrativa. Y Tucker Carlson estaba siguiendo una línea que a muchos no le estaba pareciendo. Ustedes y yo sabemos que Tucker Carlson hoy está teniendo su plataforma en Twitter, en X. Pero en esta entrevista, Tucker Carlson sabe algunas cositas que a mí me llaman mucho la atención, porque si bien Tucker Carlson puede llamarse cristiano, porque Tucker Carlson no es católico, me sorprende cómo él ha empezado también a atar los cabos. Ha empezado a atar ciertos cabos. Mira lo que va a decir aquí en esta entrevista cuando Joe Rogan le pregunta acerca del fenómeno WAP. Escucha. Individuals there had provided some very compelling evidence to suggest that we've been dealing with this phenomenon for quite some time. So they're from here, and they've been here for thousands of years, whatever they are. And it's pretty clear to me that they're spiritual entities, whatever that means. They're supernatural, and which is to say,
supernatural means above the natural, above the observable nature. And they don't behave according to the laws of science as measured by people, you know, and they've been here for a long time. And there's a ton of evidence they're under the ocean and under the ground. So, like, with that fact set, what do you conclude? Whoa. Para ahí. ¿Sí? Porque hace unos años yo vi un documental que se llamaba Underground, debajo de la tierra, de un contratista de Estados Unidos. De hecho, se los recomendé aquí. Mira, dice Jorge Correa que esto no edifica, que estoy atando cabos. Sáquenlo, pues. Entonces vamos a sacar a Jorge Correa, porque este tema él no lo edifica y obviamente le vamos a hacer daño, ¿no?, a su conciencia. Entonces vamos a dejarlo que él busque otro canal que lo edifique. Aquí está diciendo algo Tucker Carlson muy interesante. Y es que estos seres, dice, siempre han estado aquí. Heiser dice algo muy interesante también. Dice, el cuentito de que son seres de otro planeta, dice Heiser en su documental de Unreal, dice, ese cuentito de que son de otro planeta, yo no se los compro. Estos seres son de aquí. Y Tucker Carlson dice, tenemos toneladas de información, toneladas de evidencias de que viven debajo del agua y debajo de la tierra. Debajo del agua y debajo de la tierra. Ahora, esta no es una declaración teológica. Tucker Carlson no es teólogo. Pero ciertamente Tucker Carlson está haciendo una declaración que parece ser en concordancia con lo que vienen diciendo la mayoría hoy de científicos. Ahora, va a ser muy difícil que la gente se saque la etiqueta o el escracheo de eres un conspiranoico. Va a ser muy difícil porque esa etiqueta, como dice ahorita Tucker Carlson, fue un psyop. ¿Qué es un psyop? Es como algo que te vendieron, lo compraste y ahora ya no lo puedes dejar, ¿no? Estos psyops de tiempo en tiempo se dan para equilibrar la narrativa de algún punto. Aquí en México, para los que son de México, se le conoce como la caja china, ¿verdad? La caja china. Cuando hay algo que no queremos que veas, inventas una narrativa y entonces embelezas a la gente y la gente voltea. Bueno, todo ese cuento de las naves, todo ese cuento de los planetas, eso es un psyop. Pero la realidad es que Tucker Carlson es teólogo y está haciendo algunas declaraciones muy interesantes. Unas declaraciones que vienen en concordancia con lo que dice, por ejemplo, Hugh Ross. Ahorita lo vamos a ver. Unas declaraciones que me sorprende mucho porque aquí hay dos personas diferentes y dicen exactamente lo mismo. Tenemos a Liu Elizondo que dice, el Vaticano sabe de esto y yo tengo contactos en el Vaticano que tienen elementos de prueba de que tienen mucho tiempo lidiando con este fenómeno. Y también tienes a Tucker Carlson que dice, el Vaticano sabe esto y por eso el Vaticano está investigándolo. Y el 17 de mayo hacen una declaración en el Vaticano para decir cómo puedes equilibrar, ¿no?, y darte cuenta de cuáles son apariciones divinas y cuáles no. Ninguna aparición es divina. Los católicos están podridos, están torcidos. Van a caer en el engaño. Pero vamos a ir con el videito. Escuche bien lo que va a decir enseguida Liu Elizondo. Imagine everything you've been taught, whether it's For a long time. Esta parte que sigue me parece muy interesante porque aquí veo como a un personaje literalmente en una crisis existencial. Y yo entiendo que muchas personas pueden llegar a tener crisis existenciales a causa de qué son estos seres, ¿no? ¿Qué son estos seres? De hecho, el asunto de la crisis existencial lo aborda justamente Heiser, lo aborda en su documental acerca de los seres. Dice, pueden crearles una crisis existencial. También Hugh Ross aborda ese tema de la crisis existencial. ¿Por qué? Porque literalmente nuestro campo fenomenológico es muy limitado. Y nos han inculcado, nos han enseñado que existen dos tipos de entes, uno con un cuerpo físico y uno con un cuerpo espiritual. Pero por primera vez tienes a personas interactuando con seres que parecen ser físicos, ¿no? Que vendrían siendo estos marcianitos, estos grises, ¿no? Estos tíos no son espirituales, parece ser que tienen un cuerpo físico. Entonces empieza como la de Buckley, como el sesgo cognitivo de cómo interpretar. Ahora, una forma de interpretar rápido esto es que son demonios, pero ahí no acaba la cosa. Escucha bien lo que sigue. And there's a ton of evidence they're under the ocean and under the ground. So, like, with that fact set, what do you conclude? Imagine everything you've been taught, whether it's through Sunday school or what our political leaders have told us turned out to be not entirely accurate. The meaning, what it means to be a human being and our place in this universe. How much of our own history do we really know? We can go back 5,000 years pretty easily. 8,000 years, things start to get a little murky. Anything much beyond that, we really have no clue about. There is documentation of these strange things in the sky going back a long, long time. I don't think we're dealing with a new phenomenon. I think we may be dealing with a new recognition and perhaps, hopefully, at some point, a new understanding. I think we've been faced with this phenomenon for quite some time. Bien. Aquí vamos a ver la entrevista de un astrofísico que ha estado décadas trabajando con este fenómeno. De hecho, tengo uno de sus libros que se llama
a ver, se llama Supernatural, como señales en el cielo. Es un astrofísico, Jake Bailey, uno de los más famosos que ha abordado el fenómeno desde una perspectiva científica. Las declaraciones de él son muy interesantes porque van en la línea de Carl Jung. Carl Jung, que fue un psicoanalista, también atajó el fenómeno desde una perspectiva psicológica, lo que afecta este fenómeno a la sociedad y a la cultura. Pero lo que dice Liu Elizondo es muy interesante, porque Liu Elizondo básicamente está diciendo que la revelación de esto puede traer cambios que nosotros nos puede llegar a hacer cuestionarnos quiénes somos. Me interesa mucho eso, porque se empieza como a barajear, ¿no?, la idea de que nosotros, los seres humanos, somos creación de estos individuos. De hecho, eso va a ser una de las cosas, créanme, que ellos van a decir, que el ser humano es creación de ellos y que no hemos sido los primeros que ellos han creado. ¿Escuchas eso? Sino que ha habido otros que ellos han creado. ¿Por qué? Porque básicamente somos la suma de un trabajo tecnológico. Y así como en el pasado hubo intermediarios que eran esos sacerdotes, que eran intermediarios entre esos dioses y los seres humanos, así también, por supuesto, viene ese jueguito de que nosotros fuimos creados por ellos. Esta cuestión a muchas personas, por supuesto, les va a dar como una satisfacción, sobre todo en este mundo materialista, oscuro y degenerado, en el que vagan como almas sin pena, ¿no?, sin saber de dónde adherirse. Esa idea de que ellos son sus creadores, por supuesto va a crear una suerte primero de choque, ¿no?, cognitivo, y después les va a dar como una cierta certidumbre de, wow, entonces ya sé quién es mi creador, ya sé quién soy yo, ya sé a dónde voy. Ahora bien, el impacto psicológico, cultural y social que tiene este fenómeno y va a tener este fenómeno en el futuro, ya lo vienen abordando también no solo astrofísicos como Jake Bailey, como Hugh Ross, que Hugh Ross es cristiano y ya está involucrado en el tema. Y una de las entrevistas que le hacen a Hugh Ross, lo felicitan, le dicen, te felicito porque eres de los primeros cristianos que se involucran en el tema, pero acá tenemos gente que dice, es que eso no edifica. Por supuesto que no, váyase usted a leer allá, ¿no? Un libro de Benny Hinn que lo edifique, yo qué sé, estos temas se tienen que tratar, son escatológicos y en algún momento vamos a tener que lidiar con ellos, en algún momento esto se va a destapar. Pero vamos a escuchar, por supuesto, lo que dice por acá el buen Jake Bailey. Escuchemos. That cause effects on the witnesses, on the psychology and the physiology of the witnesses, and leave traces on the ground, and yet are capable of, appear to be capable of manipulating time and space in ways that go beyond what our physics understands today. In your books, particularly your most recent book, Messengers of Deception, which is many years old, you suggest that UFOs are deliberately trying to manipulate our subconscious mind to create a mythology in our culture about themselves, which is one of the reasons that they're both physical and concrete, yet very elusive at the same time. Do you still feel that way? The level I was addressing in Messengers of Deception, which is a social level. The impact on our culture. Yes, and the impact on our belief systems. Aquí tenemos a un astrofísico diciendo que él ha estudiado no solamente los famosos encuentros del tercer tipo, porque él fue súper amigo de Steven Spielberg. De hecho, él fue uno de los que, Jack Bailey fue uno de los que ayudó a Steven Spielberg para su película, ¿no?, de encuentros cercanos del tercer tipo. Él dice, me he encontrado con que el fenómeno no solamente es físico, sino que tiene alcances psicológicos, sociales, culturales en el impacto de nuestras creencias. Entonces, esto tiene que irse como sacando poco a poco, porque si lo sacas de una sola, creas una anarquía en el mundo. Se tiene que ir como divulgando poco a poco, tienes que ir quitando como la venda, pero en este momento como una lucha, ¿no?, entre un sector que no quiere no quiere sacar esto a la luz y otro sector que quiere sacar esto a la luz. Y parece ser, como dice Liu Elizondo, que hay un sector que se está beneficiando de esto. ¿Cómo se está beneficiando de esto? Por el conocimiento que ellos les transmiten, ¿no? Vamos viendo la siguiente entrevista. Escuchen muy bien lo que van a decir aquí, ¿eh? Aquí tengo nuevamente a Tucker Carlson en una entrevista en televisión. Mire lo que dice él. Tucker Carlson ya abiertamente dice que este fenómeno lo tiene preocupado. Mira. Strongly think that there's a spiritual component to this that I don't understand and will not pretend to understand, but I think it's very clear that there's a spiritual component to this. That's one of the reasons the Vatican, and I'm not Catholic, but has... Es una de las razones, ¿está escuchando? Este fenómeno tiene un componente espiritual
y es una de las razones por las que el Vaticano está involucrado. Y aunque yo no soy católico, dice, pero el Vaticano ha estado involucrado desde hace 100 años. Been involved in this for over 100 years as an observatory, et cetera, et cetera. I mean, it's pretty obvious that these are not men from Mars. That, I think that was a psyop, because I think the truth is a little bit wilder and has deeper implications just than life. Entonces, fíjese lo que dice aquí, dice, es más que obvio que estos no son seres que vienen de Marte. Estos no son seres que vienen de Marte. Estos son los mismos seres caídos que por alguna extraña razón, que yo le he tratado de abordar aquí en el programa, que con el avance del cristianismo se vieron atados, ¿no? Se vieron menguados en su poder, pero con la degeneración y la caída de Occidente, obviamente están retomando sus fuerzas y harán una aparición. ¿Quién les puede hacer frente ahora mismo cuando la mayoría de las instituciones religiosas están preocupadas por la degeneración del mundo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. De hecho, tengo un libro aquí de ese tema, a ver si lo encuentro. Y te vas a sorprender, pero bueno, espérame, a ver si lo encuentro. El libro se llama, aquí está. Wonders in the Sky. Wonders in the Sky. Los masones, ahora aquí va la parte masónica. ¿Qué tienen que ver los masones con esto? Los masones lo saben, por supuesto. Por supuesto que lo saben. Están involucrados a tope en este punto. ¿Por qué? Básicamente porque uno de los primeros símbolos que nosotros debemos examinar en esas culturas antiguas es el símbolo de la serpiente, también llamada el dragón, también llamada la víbora. Manly P. Hall, por ejemplo, escribió en su libro que la serpiente en el culto luciferino es central porque es el arquetipo de la verdad. Entonces, la serpiente en los cultos antiguos, Quetzalcóatl, todos los cultos antiguos han tenido serpientes, ¿no? Representaciones de serpientes, porque la serpiente, la forma en que los masones, en la mayoría de los ritos, como dice Albert Pike, te van a transmitir la información es así. Escucha bien, hay una inversión, como lo que Nietzsche llamaba la inversión de los valores, ¿no? La inversión en la escala. Los masones, mientras vas iniciando, el movimiento es un movimiento filantrópico. ¿Qué quiere decir? Es un movimiento humanista, es un movimiento que tiene por fin ayudar a la gente, hace filantropía. Y este movimiento, mientras vas subiendo, escalando, vas accediendo a conocimiento oculto. Este conocimiento oculto básicamente le pertenece a una élite que le ha sido transmitida. La leyenda de los masones de Hiram Abiff es que básicamente Salomón, cuando construyó el templo, mandó a pedir al rey de Tiro ayuda y le mandó a Hiram Abiff. Hiram Abiff, que era un experto constructor, de ahí viene la idea mística de los masones. Hiram Abiff, que era un experto constructor, construyó el templo sin hacer un solo ruido, ¿no? Porque tenía conocimientos secretos. Por eso los masones han sido pasados a la historia como los grandes constructores, ¿no? Los grandes constructores de las catedrales, los grandes constructores de las cosas de la antigüedad que nadie sabía cómo lo lograban. Y si tú querías crear una iglesia linda, le mandabas a hablar a un maestro masón para que lo hiciera, pero el maestro masón te iba a decir, sí, lo voy a hacer siempre y cuando dejes que mi simbología forme parte de la estructura. Y te encuentras a la iglesia de Guadalajara que tiene llena de símbolos masones, porque literalmente es conocimiento que se fue. Ahora, hay gente que anda diciendo, pero ¿cómo se hacían esas grandes construcciones, Tartar y que no sé tantas cosas? Bueno, los masones te van a decir, fuimos nosotros. El conocimiento que se nos dio a nosotros lo hemos ido guardando, pero el conocimiento no consiste solamente en crear bonitas cosas de arquitectura, ¿no? El conocimiento para ellos básicamente es este. Hubo un momento donde este Dios, al que ellos llaman el demiurgo, ¿sí? El demiurgo, este Dios malvado, privó del conocimiento al hombre, es decir, a ti y a mí. En la historia masónica, en la historia luciferina, Jehová, Adonai, es el malo, como dice Albert Pike. Adonai es el malo y el bueno es Lucifer. Y en esa historia, la serpiente que se narra en Génesis capítulo 3 es la buena de la historia, porque básicamente la historia narra que la serpiente hizo libre al ser humano. ¿Cómo lo hizo libre? Robándole el conocimiento a Dios y transmitiéndoselo al ser humano para que el ser humano sea Dios. Y entonces cuando la serpiente literalmente le dice a Eva, seréis como dioses, lo que está diciéndole es, este Dios que tú estás adorando, este Dios que está aquí, te priva del conocimiento, porque ese conocimiento te va a hacer crecer. Bueno, ese conocimiento que ellos tutelan, los masones, en el grado 29 del rito escocés aceptado y antiguo, o en el rito 30 o en el grado 33, ese conocimiento consiste en saber que Lucifer es el arquetipo de la lucha contra Adonai.
que es el malo de la película que te priva del conocimiento. Vuelvo a repetir, la Biblia narra la forma correcta en que las cosas sucedieron, pero para ellos la Biblia, por supuesto, narra la forma incorrecta en que las cosas sucedieron. Si tú quieres conocer la forma correcta, entonces tienes que ser masón. Por eso toda la mitología antigua, y en el centro Rockefeller vas a encontrar esa gran estatua de Prometeo, ¿no? Prometeo, que en la mitología Prometeo, como Lucifer en el panteón romano, es ese que le roba el fuego a los dioses y los dioses lo castigan. ¿Y quién fue castigado en la Biblia? Pues Satanás, ¿no? Porque literalmente hizo a la mujer y al hombre pecar. Esa es la historia masónica, básicamente eso es. ¿Qué tienen que ver los masones con esto? Exactamente lo mismo, que en esta función de estos dioses caídos que le transmitieron el conocimiento, todos estos ángeles caídos, todos estos dioses caídos son los buenos de la historia. Algo muy interesante aquí es que la visión que nosotros tenemos de demonios destruyendo al hombre parece ser que antropológicamente no se sigue, porque cuando tú lees, por ejemplo, los escritos de Mesopotamia, los 7 sabios, los Apkallu, parece ser que esos hombres honraban a los 7 sabios porque los 7 sabios les habían transmitido conocimiento. ¿Qué va a pasar en el futuro? Exactamente lo mismo, hermanos. Exactamente lo mismo. Ahora vamos a escuchar a este ex general del Pentágono, que fue uno de los que estuvo en el Congreso de Estados Unidos develando la información de los WAP, diciendo literalmente que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene naves en posesión y que él ha visto inteligencias no humanas, ha interactuado con ellas. Miren lo que responde aquí este hombre. I would couch it as non-human intelligence, NHI, like we like to say in our language. Why do you say that? Why do you say NHI? I don't want to necessarily denote origin. I don't think we have all the data to say, oh, they're coming from a certain location, and I couch it as somebody who studied physics, where maybe they're coming from a different physical dimension, as described in quantum mechanics. We know there's extra dimensions due to high energy particle collisions. Uy. Entonces, estamos en el siglo XXI y ahora la narrativa del fenómeno WAP empieza a tomar su lado espiritual, ¿no? Su lado teológico. Y te empiezan a decir que, en efecto, estas inteligencias no humanas pueden ser explicadas a través de la mecánica cuántica porque son seres, lo que nosotros llamamos espirituales. Pero algo muy interesante, esas naves, esas supuestas naves que tú ves en el cielo, esos son los seres. ¿Qué? Sí, eso es lo que dice este señor en las entrevistas que le han hecho. Si tú estás esperando ver a esos seres con manos y todo eso, que sería otro tema, no, al parecer esas naves son los seres. Hubo una película, hace poco salió una película, a ver si alguien me recuerda, una película de Op, se llamaba Op, no sé cómo se llamaba. Déjenme ver si la encuentro. Nope. De Jordan Peele. Nope, exacto, Nope. Vean esa película. No, la de los globitos, no, Nope. En esa película, la famosa nave es el famoso ser. Y lo que estos tíos te están diciendo es la razón por la cual no entendemos este fenómeno que puedes virar a 90,000, a 25,000 millas por hora en un 190 grados, lo cual mataría a cualquier, por inercia, mataría a cualquier tripulante, es porque supuestamente esas naves son esos seres. No está separada la cosa. Y ahí se empieza a poner un poco tétrica la cosa, ¿no? Ya la vi, la de They Live, ¿no? Ya la vi, la que se pone los lentecitos. Bueno, vamos a continuar. Etc. And there's a theoretical framework to explain that. Yeah. Just let me cut to the quick though. You're saying there is an intelligent species engaging with this planet. Yes, that's potentially extraterrestrial. Yeah. I speak for everybody. Así es. Esto es lo que nosotros estamos llamando, dice él, extraterrestres, ¿no? Pero ¿por qué les cuesta mucho explicarlo? Porque lo están tratando de explicar desde la física, lo están tratando de explicar desde las leyes del espacio-tiempo que nosotros tenemos, de la mecánica cuántica, cuando estamos tratando con un fenómeno netamente espiritual, que obviamente interactúa con nuestro medio físico de una forma totalmente distinta, que nos vuela la cabeza, y obviamente esto va a deslumbrar al mundo. Y esto está empezando, ¿eh? Y tristemente,
los que empiecen a hablar de esto van a tener primero que quitarse la etiqueta de conspiranoicos, aunque ya tenemos a científicos, la narrativa ya es científica. Acuérdense la ventana de Overton. Ya pasamos del gorrito de aluminio, pasamos a la narrativa científica. Ahora ya tenemos científicos, astrofísicos, a ver, contratistas del Pentágono, de la CIA, del FBI, hablando en cadena nacional, en plataformas como Fox, como BBC, como CNN, ya hablándolo directamente, porque pasamos ya de la etapa de la caricaturización a la etapa de la divulgación para la aceptación en la sociedad. Ahorita voy a poner el video de de la USAF, ¿no? De los que lo vuelan esos aviones poderosos en Estados Unidos. Te voy a poner un video de ellos, de lo que dice él, ¿no? Fíjate, ahorita te lo voy a poner. Mira lo que dice este viejito. Él es un ex militar que volaba aviones y tuvo contacto muchas veces, dice, como muchos que pilotean esos aviones, tuvo contacto muchas veces con ese fenómeno. Pero mire la respuesta que a este viejito me encantó, porque básicamente dice, yo puse esto en oración. Uf, me encantó esa respuesta. ¿Por qué? Por la crisis existencial. Y él dice, fueron 2 peticiones que yo le puse al Señor en oración, que me respondiera qué era esto de la USAF, sí, porque interactuaba, ¿no? Vamos a ver qué dice. You believer in UFOs, alien life? No, I don't believe in alien life. I believe that God showed me a specific answer to 2 prayers, that they're demonic, and that they're. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo es, Dios me respondió 2 oraciones específicas en cuanto a ese fenómeno y me dijo que son demoníacos. Ahora, el término demonio, hermanos, creo yo que por aquí puede venir el engaño muy sutil. El término demonio está estereotipado, obviamente como un ser de mal en el contexto religioso y teológico, pero ¿qué va a pasar cuando estos seres vengan y ayuden a la gente en el futuro? Esta respuesta la aborda Liu Elizondo desde una perspectiva muy agnóstica, por supuesto, pero me parece muy interesante porque la perspectiva de Liu Elizondo va a ser exactamente la perspectiva que va a tener la mayoría del mundo. Escucha bien esto. Asks, Lou once, Manny Ortez asks, Lou once said on a podcast that someone from the Pentagon told him that they knew that this phenomenon are demons. Although Lou didn't seem to believe it, I would love for Lou to expand on that. Ahí le hacen la pregunta. Otra vez, Liu Elizondo es como la cara ahorita del fenómeno. Es la cara oficial, se puede decir, con su programa To the Stars, como con Tom DeLonge. Y él es como la cara oficial, ¿no? Ahorita lo que él dice es porque está muy conectado. Como decimos nosotros aquí, está muy conectado con los pesos pesados. Y ahí le hacen una pregunta acerca del fenómeno y le pregunta si son demonios. Tengo otros videos donde hablan acerca de María y las apariciones de Fátima con el sol, donde dicen literalmente que ese es un fenómeno WAP. Como me está fallando la computadora y estaba muy pesado, dije, no, prefiero que vean estos y hacemos otro programa. Pero mira lo que va a decir aquí Liu Elizondo. Well, Kurt, let me ask you this. What is a demon? Right? I think most people would submit to you that a demon is some sort of supernatural being that is based in some sort of religious doctrine and is usually, malevolent to some degree. But let's look at this from a scientific perspective. All things, by definition, are supernatural until they're explained, until they're normal, right? This cellular telephone I'm speaking to you on, and the Wi-Fi signals 100 years ago would be completely supernatural. And yet in some parts of the world, actually, if I show a picture, of somebody, then that's still supernatural. They think the soul is locked in the photograph. Everything is paranormal until it becomes normal. Everything is supernatural until it becomes natural. And that is the definition of it. It just means beyond our understanding of what's before us. Súper interesante, ¿no? Sí, el de Blink 182, Tom DeLonge, junto con Liu Elizondo, forman ese grupo, se llama To the Stars, ¿no? Que le han quitado recursos hasta cansarse. De hecho, ellos son los que han estado empujando el tema en el Congreso de Estados Unidos. A ellos se les debe todo, ¿no? Ellos también estuvieron involucrados en la investigación de un proyecto que se llamaba Stargate, ¿no? Básicamente, en la Guerra Fría hubo la búsqueda de parte de Estados Unidos, sobre todo de la CIA, de aquellos que tenían la famosa visión remota, ¿no?
la famosa visión remota que habían escuchado que la Unión Soviética la estaba desarrollando. Aunque eran materialistas, la desarrollaban justamente por eso, porque no encontraban el elemento místico espiritual y creían que era posible y se involucraron en ese aspecto de Stargate. Y desde ahí viene justamente el desarrollo y viene ya culminando con Tom DeLonge y Liu Elizondo en esos proyectos que tiene la CIA, que tiene Estados Unidos, ¿no? Y que financian para descubrir estas cosas extrañas. Ahora, vamos al último video de Hugh Ross. Hugh Ross es cristiano. Miren, yo leí este libro de Jonathan Cahn y no me gustó, les soy muy sincero, no me gustó, porque creo yo que todavía ese libro está muy empapado de teología. ¿Sí? Entonces, creo que al estar tan empapado de teología, muchas veces se cae en un sesgo, ¿no? Un sesgo de confirmación de tiene que ser así, porque así lo dice aquí. Y por lo menos yo me mantengo al margen. Y ahorita voy a hablar del libro, de ese libro que a mí me impidió serme ateo. Y yo digo, si estos seres son así, Dios nos ayude de verdad. Dios nos ayude porque estamos lidiando con inteligencias que no tenemos ni la más remota idea cómo nos superan, pero yo podría decir, ¿no?, en números millones y millones y millones de veces. Escucha bien esto. Ellos saben cómo ocurrieron los hechos del Nuevo Testamento, ¿no? Estuvieron ahí, lo siguieron. Estoy hablando de esos demonios. Saben. Tienen una forma de entendimiento que nos lleva miles de años de ventaja en la tierra. Y hay un libro donde ellos narran literalmente cómo vivieron todo ese proceso cuando Jesús se hizo carne. Y literalmente te dicen, mira, sucedió así, qué sucedió en la resurrección, qué sucedió aquí, qué sucedió acá, qué sucedió aquí. Y cuando tú empiezas a leer, te vuelves adictivo a ese conocimiento. Muy adictivo. Ciertamente, estos seres no son ateos. Estos seres son lo más religioso, no creen en Dios, como dice Santiago, tiemblan. Pero ciertamente, no sé, ateos no son religiosos y están en una lucha abierta con su creador. Muy probablemente, como dice el libro de Enoc, ¿no?, muy probablemente buscaron en algún momento el perdón y se les negó. Y como dicen Hebreos, que no le plació a Dios restituirlos, cuando pudo haberlos restituido. De hecho, el sermón de Hebreos, de Charles Spurgeon, Hebreos capítulo 2, se me parece una joya ese sermón de Spurgeon, porque dice que le era mucho más fácil, y es verdad, restituir a los ángeles caídos a su antiguo puesto, que salvar a una raza más baja, que es la raza humana, literalmente creada de la tierra. Bueno, ahorita les voy a hablar del libro. Voy a ir al último video de Hugh Ross, que es un astrofísico que ha estado involucrado también, siguiendo los pasos de Jack Bailey. Jack Bailey, pues el astrofísico que inició todo este movimiento. La pregunta que le hacen aquí a Hugh Ross sobre si estos son demonios, mira, me parece muy interesante lo que él dice. Escucha. And the physicist Alan Hynek to investigate the UFO phenomena. And he was the one that came up with this term, close encounters of the first kind, second kind, and third kind. And what you notice in these, a close encounter of the first kind is where the human contactee is within 500 feet of the UFO phenomena. And when you're talking about the second kind, this is where they actually begin to experience some kind of physical harm. There have even been instances where people have been killed or their animals have been killed. And then there's instances where people claim to have direct communication with UFO beings. But what's interesting about these close encounters, it's never beneficial. Déjame te cuento algo para que te duermas a gusto. Lo he contado en otras ocasiones. Yo tengo un hermano en la fe que se llama Nelson. Él es moravo, literalmente lleva una vida radical como no te imaginas. Él graduado con creces del Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones más prestigiosas aquí a nivel nacional, y heredero, ¿no?, de una fortuna de su papá neurocirujano. Él dejó todo por seguir a Cristo. Y bueno, su testimonio de vida es impresionante, ¿no? Literalmente parece, tú lo ves y parece un vagabundo. Una vez platicando con él,
acerca de este tema, él me dijo, una vez, Edgar, estaba yo dormido, dormía en el piso, por cierto, muy monacal, muy ascético. Una vez, Edgar dijo, mientras yo estaba dormido en el consultorio de mi papá, pues muy grandísimo el consultorio, este ser entró, dijo, un ser entró por la puerta caminando, un ser gris. Y se paró enseguida de mi, pues no sé, la cobija, ¿no? Porque no tenía cama, se paró enseguida de la cobija y le tendió la mano, dice. Y entonces Nelson, la reacción que tuvo Nelson es preguntarle, ¿quién es tu Señor? Le dijo, ¿quién es tu Señor? Y en el momento dice que yo le pregunté, Edgar, eso dijo, ese ser se desapareció de inmediato, de inmediato. De alguna forma, estos seres se nos sujetan, ¿no? Todavía se nos sujetan. Llegará un momento donde, al parecer, la degradación del cristianismo y la decadencia del cristianismo y la perfidia del cristianismo y la degeneración del mundo occidental permitirán que estos seres anden más libres de lo normal, ¿no? Como decía el padre Malachi Martin, que fue un crítico, ¿no? de la Iglesia Católica porque había hecho misas satánicas en el Vaticano. El padre Malachi Martin decía, es impresionante lo que Occidente le está pasando porque nunca había visto yo posesiones en niños, dijo. Y la última década del ministerio de Malachi Martin eran posesiones de niños. De hecho, Malachi Martin muere después de hacerle un exorcismo a un niño. ¿Sí? Un niño, una niña de algunos 8 años, que con una connotación sexual, después de que Malachi Martin tiene la primera interacción con ella, la niña le tira un beso cuando va en la camioneta y se ríe de forma sexual. Malachi Martin llega a su casa, intenta agarrar un libro, alguien le jala los pies, ya estaba viejo, se da en el piso y muere, ¿no? Yo a veces pienso, qué mal tiempo para que se nos fuera Michael Heiser, ¿no? Michael Heiser estaba haciendo una luz, no solamente con todos estos ufólogos, ¿no? Locos, fanáticos de gorro de aluminio, porque literalmente él iba a las conferencias de ufólogos y les destapaba la verdad y lo corrían. Un mal tiempo para que se nos fuera. Pero tenemos a Hugh Ross. Hugh Ross es apologista. Aquí estuvo Farag hablando de Hugh Ross. Él estuvo en las conferencias de Hugh Ross y es astrofísico. Y él ha abordado el tema. Él tiene un libro que se llama Luces en la Noche y él aborda desde una perspectiva teológica lo que está sucediendo. Miren, hermanos, es ridículo que los cristianos sigan pensando que estos temas no se deben de tocar, que estos temas no se deben de hablar. ¿De qué hablamos todo el día? ¿De faldas? ¿De qué hablamos? ¿De lenguas? Tenemos que hablar de estos temas porque estos temas están hoy en la palestra y en el tejido social y están ahí justamente y en algún momento vamos a tener que interactuar con ellos o nuestros hijos. Bien, aquí está hablando Hugh Ross y dice que hay el tercer elemento en el contacto con estos seres siempre es malo, ¿no? Terminan muriendo, terminan tocados psicológicamente, terminan mal y la parte que sigue es muy interesante. Y aquí voy a hablar del libro, ¿no? It's always deleterious. The best you're going to come away from with one of these encounters is recurring terrifying nightmares. Worst case scenario, you get killed. So they're harmful, but there's also evidence that there's deception involved in these encounters. Because when people claim to have had conversation with these UFO beings... Esta parte me parece muy interesante porque es verdad. Yo no me había puesto a pensar eso, pero es verdad. Escuchen lo que voy a decir. Cómo estos seres van engañándolos, ¿no? Van pasando las décadas y ellos van engañando con un discurso diferente. Mira, ponga ahí. They will claim, well, in fact, if you go back 100 years ago, they were saying they were from the backside of the moon. But when the public became educated enough to realize that's not credible, they changed their story and said, well, we're from Venus. And when people realized how hot it is on the surface of Venus, they said they were from Mars. Well, now they're claiming to be from another planetary system. So the fact that they keep changing their story, and then you've got those cases where the human contactee goes into a trance, and then they begin to... Aquí está la parte que me interesa. Porque él va a mencionar el libro, y cuando escuché el video dije, caramba. Voy a quitarla. Esta parte es la que me interesa. Ese libro, hermanos, a mí me libró del ateísmo. Y es irónico, ¿no? Porque estaría muy en la línea de lo que dicen los católicos romanos, ¿no? En cuanto a las apariciones de María, que son demonios. Pero ¿cómo María va a llevar a la gente a Dios? María no lleva a nadie a Dios. María pide capillas para ella. María pide literalmente sacrificios a su corazón, que no está en diferencia nada de lo que pidieron estos seres siempre. Capillas, lugares de culto,
sacrificios, ahora el sacrificio espiritual, porque ya no vivimos en una sociedad caníbal, ya estaría, ¿no? En una sociedad que pidieran sacrificios de sangre, pues obviamente eso estaría descartado, pero sí piden sacrificios, ¿no? Obras de superoración por los pecadores. Y así como ellos dicen que esos demonios, esas apariciones les han reforzado su fe, una mala fe porque está enfocada en María, así ese libro a mí me llevó a no ser ateo. Y aquí voy a hablar de estos dos libros. Cuando yo era católico, hermanos, de hecho, Pastor Salomón, si algún día ve este live, yo le regalé ese libro, me acuerdo, cuando era católico. Porque cuando era católico, me regalaron un libro. Cuando yo era católico, cuando recién empezaba en el catolicismo, en el mundo carismático, nosotros leíamos 3 libros. Leíamos en las oraciones, en los rosarios, leíamos el libro de la Madre Nadine. Para quien no sabe, pues la Madre Nadine es una carismática, una monja, ¿no? Pues que tiene testimonios así muy espirituales y eso nos motivaba, ¿no? Leíamos sus testimonios de la Madre Nadine de un carro venía persiguiéndola y entonces un ángel y cosas así, ¿no? Muy al estilo de del vino libertad a los cautivos de Rebecca Brown. Y recuerdo yo que cuando leíamos el libro, pues obviamente nos levantaba la fe porque era un Dios vivo, etcétera. Leíamos otro libro que era las narraciones de los santos y estábamos embelesados con 2, ¿no? Con Pío de Pietrelcina, es endemoniado también, y San Charbel. Pero otro libro que también leíamos era el libro de El hombre Dios. Muy pocos católicos lo conocen. Este libro es escrito por una mística que le venían revelaciones y esta mística se llamaba María Valtorta. María Valtorta escribió cerca de, yo qué sé, como 10 tomos, donde narra todas las cosas que los evangelios no cuentan, que a ella se la reveló Jesucristo. Ahora caigo en cuenta de que a ella no le reveló nada a Jesucristo. A ella le revelaron exactamente los demonios, lo mismo que en el libro que yo leí. Porque las mismas cosas que dice el libro de María Valtorta, dice el libro que yo leí. Pero ¿qué crees? Que en el mundo el conocimiento de este libro que yo leí está tan diseminado por un autor español llamado J.J. Benítez y una serie de libros que se llaman Caballo de Troya. Caballo de Troya toma todos los elementos de los escritos de María Valtorta y también de este libro que te voy a decir. Y en este libro, literalmente, todo lo que dice J.J. Benítez es todo el testimonio de los demonios de cómo sucedieron las cosas. Este libro se divide en 4 partes. La primera parte es cosmológica, es un libro de 4000 páginas. La primera parte es cosmológica, la segunda es antropológica, la tercera abarca ya netamente lo que tiene que ver con los evangelios y la cuarta parte habla del fin. Estos 3 libros fueron dictados por demonios. Pero de estos 3, el libro azul que tienes ahí, que se llama el libro de Urantia, ese libro, hermanos, ahora entiendo la tentación del conocimiento. Lo he leído de tapa a tapa, lo leí por 3 años seguidos, lo bajé, me enamoré de ese libro. Y ese libro literalmente me hizo, de alguna forma, desechar el ateísmo. Este libro, el libro de Urantia, es como el evangelio, escuche bien, de la New Age, es el evangelio, por supuesto, sí, a J.J. Benítez se le acusa de plagiar Urantia. Es J.J. Benítez, literalmente los libros de J.J. Benítez son Urantia. Cuando yo leí, por ejemplo, Caballo de Troya, dije, este tío tomó de Urantia, ¿no? J.J. Benítez tiene un libro que se llama Rebelión de Lucifer, que literalmente lo extrajo de Urantia. Aquí en este libro, el libro de Urantia, y dices, ¿por qué se llama Urantia? Ahí te voy a decir por qué se llama Urantia. Se llama Urantia básicamente porque el planeta en el que tú vives no se llama Tierra, su nombre es Urantia. Y el número que le fue asignado a este planeta es 656. Y tú vas a decir,
como el 666. Ah, es que resulta que el 666 es un error en los manuscritos. El número correcto es 656, porque resulta que es el número de tu planeta. Exacto. En ese sentido, el número de Satanás es 656, no 666. ¿Por qué? Porque básicamente era el número asignado a este líder que estaba en favor de tu planeta. Ahora, lo interesante del libro Urantia es que te cita la Biblia, toda la Biblia. Al derecho, al revés, te la cita como predicador, te la cita aquí, te cita todo. Todo. Algo muy interesante, si tú quieres de alguna forma, como acervo, nunca le había dicho a la gente, si tú quieres de alguna forma como acervo saber cuál es la postura de los demonios en cuanto a la caída, aquí te la narra. Son 4,000 páginas. Ahora, este libro no fue escrito. El doctor Sandler, que era un cristiano, es lo que tengo entendido, se reunió en un grupo de oración, con otros cristianos en su casa, y en alguna ocasión, mientras estaban orando, una persona entró en trance, así igualito que la católica María Valtorta. Y cuando están en oración, esta mujer le dice, háganme preguntas de lo que ustedes quieran, de lo que quieran. Y empiezan a hacer preguntas bobas, ¿no? Y entonces el ente que está a través de ella le dice, no, hágame preguntas reales del universo, del cosmos, de Dios, de los ángeles, de las preguntas difíciles. Y cuando ellos empiezan a hacer preguntas difíciles, las respuestas que empiezan a recibir por escritura automática, es una canalización, los dejaron con la boca abierta. A la siguiente semana se volvieron a reunir y volvieron a juntar 20 páginas, luego 30. Y después un día, mientras Sandler está dormido, en la caja fuerte de la oficina aparece el libro, totalmente materializado, 4,000 páginas, dividido en 4 partes. Miren, hermanos, créanme cuando les digo que este libro no lo pudo haber escrito ningún humano. Se los digo de todo corazón. Este libro no puede haber sido escrito por la inteligencia humana. No puede, es imposible. No se puede. Después estuve buscando formas de debatir el libro, ¿no? Plagios o que alguien lo escribió. No. Ahí fue donde me di cuenta de, estamos tratando con seres que 1940, este libro lleva cientos de ediciones, millones de ejemplares vendidos alrededor del mundo y sigue y sigue y sigue. Si tú quieres saber la perspectiva que tienen los demonios del universo, Urantia. Si tú quieres saber la perspectiva que tienen los demonios de ti y del hombre, Urantia. Si tú quieres saber la perspectiva que tienen los demonios de Jesús, Urantia. Ahora, aquí viene la parte interesante, ¿no? ¿Qué dicen los demonios en cuanto a la resurrección? Que en efecto Jesús resucitó. ¿Qué dicen los demonios en cuanto a la tentación de Jesús en el desierto? Que en efecto Jesús venció a Satanás en el desierto. ¿Qué dicen los demonios en cuanto a la muerte en la cruz? No la creen. Dicen literalmente que es una visión arcaica de Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo, para que no seas engañado, porque el engaño vendrá con todo. Yo a veces pienso y digo, Señor, ¿por qué me dejaste pasar por tanta cosa, no? Pero si tú lees a esos grandes místicos que tuvieron visiones del catolicismo, es exactamente lo mismo. Ahora entiendo, por ejemplo, a Lutero cuando decía, Señor, no me hables por sueños, no me hables por visiones, porque qué fácil literalmente es engañar la psique del hombre, ¿no? Qué fácil. Como para ir cerrando, cuando leí este libro, lo vuelvo a repetir, me quedé embelesado, ¿no? La tentación del conocimiento, de saber más allá. Esta parte, esta postura me parece interesante. Es verdad, pero no hay una mentira más peligrosa que la mentira que está mezclada con verdad. Si yo te digo que 2 más 2 son 5, tú fácilmente vas a detectar que es un error porque puedes concluir que 2 más 2 son 5. Pero en cuanto a la teología, en cuanto a las cosas antropológicas, en cuanto a las cosas cosmológicas y filosóficas, si te mezcla mentiras con verdades, va a ser una presa muy fácil, ¿no? Mi consejo sería,
Hermanos, manténganse en la Biblia. Manténganse en la Biblia. Ahora, por supuesto, cuando yo lo leí, yo no sabía que lo habían escrito demonios, ¿no? Yo pensé que alguien lo había escrito. Literalmente, que alguien escribió este libro, o sea, ¿quién fue? Y no encuentras al autor, literalmente no existe autor. Ellos te dicen, o sea, te metes a su página y te dicen, no existe autor. Y sí, no hay autor. Bueno, no les estoy instando a que lo lean. De hecho, por eso yo privé en mi libro de Huyendo de Dios el nombre del libro, porque no quería fomentar la lectura. Pero ahorita con todo el fenómeno, creo prudente que ustedes sepan que todo se está armando, ¿no? Todo se está armando bastante, bastante complejo. Y que, no, querido hermano, o sea, tú lo encuentras, lo bajas en la app de Play Store, en la app de Apple, está gratis. La sociedad de este libro literalmente lo distribuyen gratis. Ah, excelente. Ahorita te paso los links, mi hermano. Qué bueno que me dices. Aquí les voy a poner, mira. Aquí les voy a poner. A ver. Antes de que se me olvide. Aquí está listo. Ya cuando me vaya, ahí va a estar el link. Excelente. Sí, casi 4,000 páginas tiene. Y bueno, lees María Valtorta, lees JJ Benítez, es exactamente lo mismo. ¿A dónde voy con esto? Que si ustedes piensan que estos seres se van a presentar haciéndoles que aborrezcan a Dios, están equivocados. No. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero una de las reglas para ser masón es que creas en Dios. Una de las reglas para ser masón, de verdad, cuántas cosas me ha librado el Señor, ¿no? 2 veces me invitaron a la masonería, 2 veces. La primera me invitó, irónicamente, un masón cristiano, un masón protestante, me invitó a la masonería. Y la segunda vez me invitó un jovencito, ¿no? Que iniciaba y quería meter a alguien, ¿no? Y las 2 veces Dios me libró de ese camino, ¿no? Pero bueno, respondo así breves preguntas, hermanos, para irnos a dormir, porque ya sé que es tarde, son aquí las 10, y yo sé que por ahí en Argentina han de ser como la 1 de la noche, ¿no? Ahorita les paso el link de WhatsApp. El punto aquí es que ciertamente, y aquí les va, ciertamente en este mundo no vamos a tener todas las verdades. ¿Sí? Vamos a tener que lidiar con un grado de incertidumbre a veces alto, a veces chico. Urantia, según como lo narra el libro, aquí para responder a este hermano, dice qué significa Urantia. Urantia significa el nombre de la Tierra. Es el nombre que Dios le dio al planeta, ¿no? En la constelación que tú llamas Vía Láctea, ellos le llaman Satania, la constelación de Satania, porque Satanás estaba encargado de esa constelación. No se han roto, dicen ellos, no se han roto las relaciones aún. Es que es ridículo, pero me parece, a veces digo, el libro, por ejemplo, habla del Antiguo Testamento, habla de Job, habla de Elías, habla de Isaías, habla de los Proverbios, habla de los Salmos. A ver, da odas al Antiguo Testamento, dice que la literatura semítica es la más bella, las alabanzas de Dios en los Salmos dice que es lo más bello que el ser humano ha construido. Literalmente dice que la Trinidad, escucha bien, dice que el dogma de la Trinidad es el pensamiento más elevado que el ser humano ha podido contemplar. Y dice que más allá de ese dogma no se puede llegar. ¿Estás escuchando? Ellos literalmente te dicen, nosotros sabemos cómo es esto. Nosotros sabemos cómo es el universo, cómo es Dios. Ahí estábamos. Estuvimos ahí. ¿Sí? Dicen que la Trinidad es el pensamiento más elevado. Dicen literalmente que Dios ha enviado a su espíritu a morar en tu corazón. Pero aún así niegan la muerte vicaria de Cristo. Irónicamente, aceptan la resurrección de Cristo, pero niegan la muerte vicaria. Ellos no creen que los seres humanos van a pagar por el pecado. Sí, literalmente son demonios, pero la forma en que te citan la Biblia, a ver, si alguno de ustedes, el libro es un mazote como de 2,000, 3,000, 4,000 páginas, ha recibido varias ediciones, pero literalmente algunas personas los desanima porque la primera parte es cosmológica. Y como la primera parte es cosmológica, o sea, el libro
se meten unos conceptos bien fumados, ¿no? Cómo funcionan las galaxias, las constelaciones, los agujeros negros, esto, aquello. Y la gente dice, no, aparte utiliza muchos nombres, ¿no? Que a lo que tú llamas arcángel en realidad se llama Narnoladeg y cosas así. Pero la parte antropológica del ser humano, sí está de miedo, ¿no? Y la parte espiritual, pues, aquí es donde dices, aquí es donde yo caigo en cuenta y por eso yo no tengo ningún tipo de temor. Sí, habla de, mira, mi querida Mayra, habla de cómo acaba todo. Habla del materialismo y dice que al mundo le esperan varias guerras a causa del materialismo, por haber abandonado a Dios. Habla de la Iglesia Católica, sí, habla del protestantismo, habla de todo, pero literalmente estás escuchando un demonio contándote su versión de los hechos, ¿no? Te está contando su versión de los hechos. No se mete con satanismo, no se mete con ese cuento del judaísmo. No. De hecho, alaba a los judíos, alaba a Pablo. Dice que Pablo es uno de los grandes hombres que han existido. Dice que el pensamiento de Pablo, de Filón y de Moisés es el pensamiento de los 3 más grandes judíos que han existido sobre la tierra. Obviamente habla de Jesús, pero para él Jesús no entra dentro de los seres humanos normales, ¿no? Entonces habla de todo lo que te puedas imaginar. Lo leí de tapa a tapa. Cuando yo, por ejemplo, hoy veo, por ejemplo, el asunto de las apariciones que fascinaron a Santiago, o de las hostias sangrantes, yo digo, pero qué tontería, ¿no? O sea, ¿por qué no hubo pastores hablando de esto en las iglesias? ¿Por qué no hay pastores hablando de estos fenómenos, hablando de estas sectas, hablando de estos libros? ¿Por qué tienen miedo a meterse en temas para que no les caiga la etiqueta de conspiranoico y de fanático y estas cosas? Estas cosas tienen que hablar. Hay gente que cae en esto. A ver, Hugo Delgado viene de estas sectas, de la New Age. Pero cayó en otra secta donde literalmente tienen al sol bailando, a otro fenómeno demoníaco, a hostias ensangrentadas, a monos con sangre. Sí, sí, lo saben. Ya perdieron. De hecho, en el libro dice que ya perdieron la batalla. Ya. Jesucristo les ganó la batalla. De hecho, es interesante, lo dice, ¿no? Dice que Jesucristo les ganó la batalla. Y que solamente están esperando el veredicto final de una lucha que Jesucristo ganó cuando vino en la carne a la tierra. Sí, lo dice. Así tal cual lo dice. Hermanos, escuchen, lo leí todo. Todo. ¿Quieren que les diga cuál es la versión de estos tíos del jardín del Edén? Se los digo. ¿Se las cuento o me la guardo para otro día? Sí, ellos ya saben que perdieron, ¿no? Ellos ya... les voy a contar la versión de estos demonios como viene en este libro. No es mi versión, es lo que ellos dicen aquí en cuanto a qué sucedió en el jardín del Edén. Ahí les va. Y con esto ya nos vamos a dormir. Hablan de los Nephilim también, mi querido. Hablan de todo lo que te puedas imaginar. Bueno, la versión del Edén es esta. Todos los planetas en donde hay vida, esta es la versión, todos los planetas donde hay vida, la vida sigue un curso siempre al cuidado de seres angelicales, de seres espirituales, y él te va a citar a Pablo, ¿no? Que no permitió a los ángeles gobernar los mundos del futuro, sino a nosotros. ¿Por qué? Porque los mundos para ellos han estado bajo el cuidado de los ángeles, seres que cuidan la creación, como Miguel, que está encargado de cuidar a Israel, ¿no? Entonces ellos básicamente te dicen que este planeta tenía 3 personajes. Escucha bien, 3. Uno, Satanás, que era el regente de ese sistema. 2, vendría siendo un personaje llamado Caligastía, que era el príncipe de este planeta, o sea, el príncipe, lo que nosotros llamamos el príncipe de este mundo, sería ese, que ellos llaman Caligastía. El libro dice que los cristianos cometen un error al llamar a todos demonios de forma genérica. Dice, porque también los demonios están jerarquizados. Tienen su jerarquía. Dice que es una religión que es arcaica.
que literalmente se creó por la lectura de libros apócrifos. Eso dice. Pero ahí te va. Cuando la sociedad, cuando los humanos, cuando los seres de ese planeta están listos, reciben a 2 mensajeros para que esos 2 mensajeros que habitan en un jardín especial creado para ellos, el jardín del Edén, esos 2 mensajeros, literalmente, sí habla del anticristo, esos 2 mensajeros literalmente se van a encargar de la evolución posterior del género humano, ¿no? En este caso de la Tierra, pues del género humano. ¿Cómo? Esos dos serites, Adán y Eva, así les llama Adán y Eva, descienden, son seres espirituales, no son seres humanos, vienen del cielo, descienden, y básicamente lo que tienen que hacer ellos es procrear entre ellos. Cuando empiezan a procrear entre ellos, los hijos de ellos procrean con el género humano, y así la evolución empieza a elevarse porque se empieza el contacto con lo espiritual, ¿no? Pero resulta que aquí hubo un problema, y esto te lo van a decir los masones, es que de verdad es sorprendente porque estoy diciéndote lo que los demonios dicen. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Pues pasó lo siguiente, que resulta que, de hecho, esto lo abraza la cábala. Resulta que el príncipe de este mundo, al que tú llamas el demonio y que el libro llama Caligastía, le sugirió a Eva el plan de acelerar la evolución de este planeta. ¿Cómo? Tú ya sabes, ¿no? Tú ya sabes. Tú ya sabes. Y entonces, de ahí surge, por supuesto, un personajito que no estaba dentro del plan, ¿no? Pues que viene siendo Caín. No habla de Lilith. Caín viene siendo hijo del príncipe de este mundo. Y es interesante, la cábala dice lo mismo, ¿no? Sí, tuvieron relaciones. Caín, y esta no es mi postura, no hagan cortes, este es lo que dice ese libro que les estoy poniendo aquí. Tienen relaciones, esta es la versión de ellos, no es la versión de la Biblia. Tienen relaciones, Caín sale de ahí. Y Caín, pues ya es una mezcla rara, ¿no? Porque Caín es hijo del príncipe de este mundo. Entonces Dios castiga a Adán y Eva, y fuera del jardín ellos tienen a otro hijo, Abel. Fíjate, me pareció muy interesante, porque muchos pastores le sacan este tipo de temas. Y el libro dice algo muy interesante, ¿no? Y ahí es donde yo digo, caramba, no, aléjame de la tentación, Señor. O sea, de verdad se los digo. Porque resulta que aquí el libro ofrece una respuesta de lo que sucede con Caín. Cuando Caín mata a Abel, Dios le habla a Caín y le pone una marca. Y entonces el libro dice que esa marca era una marca tribal, para que las tribus de afuera del jardín, esas tribus de humanos, no lo matasen. Estaba marcado por Dios. Caín va y toma mujer de esas tribus de humanos. Y entonces tienes en la tierra, sí, es cábala, tienes en la tierra 2 descendencias. Escucha bien eso. Tienes 2 descendencias. Tienes la descendencia de la serpiente, los hijos de la serpiente, o sea, genéticamente hijos de la serpiente. Sí, escucha bien. Por eso ni se sorprendan que ellos les reclamen y digan, es que son míos. Por eso en el libro de Enoc vas atando cabitos, ¿te das cuenta? En el libro de Enoc, los descendientes de los ángeles, los llamados Nefilim, cuando Dios los mata, estos ángeles sufren por sus hijos. Y Dios dice a través de Enoc que el sufrimiento por sus hijos es lo que les espera de condena. Exactamente se asemeja al libro de Enoc. Entonces, aquí en la tierra, según estos demonios, hay hijos de ellos, que son todos los descendientes de Caín y de los hijos de Caín y de las tribus de Caín y todas esas, pero hay otra descendencia que son hijos legítimos de Adán y Eva, que siguieron la línea y que vendrían siendo los hijos de Set. Y entonces la lucha que se da en el mundo, para ellos
no solamente es una lucha metafísica, hermanos. Para ellos es una lucha de genes, es una lucha de linajes. Por eso los masones presumen el linaje de Hiram Aviv. Hiram Aviv, que fue básicamente del rey de Tiro, viene de la línea de Caín. ¿Ah? Y cuando tú vas e investigas, sí, ciertamente vienen de la línea de Caín. Y por eso te vas a dar cuenta que hasta el día de hoy, el celo de los judíos con Edom, el celo de los judíos con los amalecitas y con todas esas naciones que les hicieron frente porque ellos son el pueblo elegido, pues empieza como a cobrar sentido, ¿no? Pero ya te lo decía este señor Armando Alducci, ¿no? Sí, ciertamente hay una guerra de linajes, porque este príncipe son sus hijos, son de él. Bueno, esa es la versión que ellos dan. La Biblia no nos dice nada de esto, pero sí ciertamente la Biblia nos habla en Génesis 6 de la caída de los ángeles, ¿no? Con los seres humanos. En el libro de Heiser habla justamente de la refutación que se hace a la postura de que eran linaje de Sed y que esas posturas no concuerdan con el contexto ni de la narración de Mesopotamia, ni la narración tampoco del contexto de los judíos del Segundo Templo, que literalmente creían que los espíritus malignos eran los descendientes de los Nephilim. Si tú le preguntabas a un judío del Segundo Templo, dice Heiser, ¿quiénes son los demonios? Te va a decir, son los espíritus de los Nephilim que fueron muertos y que vagan por la tierra porque no les concedió Dios el descanso. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Citando el libro de Enoc. De hecho, cuando tú lees a Pedro, en la carta de Pedro y Judas, te están citando el libro de Enoc. Porque para los judíos del Segundo Templo, el mal que gobernaba el mundo se debía justamente a esta caída de estos ángeles, no solamente a lo que había sucedido en el jardín del Edén, esa fue una caída, pero viene la caída de estos ángeles después, otros ángeles, otra caída, los Chemijasa que bajan Hermones es otra caída, y luego los Nephilim es otra caída. Son tres caídas, tres seres distintos, tres grupos diferentes. Está la del príncipe de este mundo que pelea por su descendencia, tienes a los de Chemijasa que crearon a los Néfilis, y tienes a los Néfilis vagando, que son los espíritus inmundos, que son los demonios. Y si tú le preguntas a un judío del Segundo Templo, oye, ¿quiénes son los demonios? Son esos espíritus. Por eso tienes a Pedro literalmente citando el libro de Enoc. Ahora, todo esto para la teología occidental, para la teología racionalista, ¿no? Pues obviamente es como, oye, es demasiado. Y sí, y yo les sugiero, de todo corazón digo, quédense en la línea de la Biblia, porque la Biblia tiene la intención de corregir estos males. ¿Qué sucedió en el Edén? Que estos demonios desobedecieron. El problema con el asunto del libro Urantia es que el libro Urantia te dice eso, desobedecimos. Y luego te dice, la regamos, metimos las patas, caímos, hicimos un batidero, esto es lo que quedó. Y literalmente dice, una de las razones por las cuales el ser humano no avanza es por la poca sangre que recibió de Adán y porque la mayoría de los genes los recibió de Satanás, ¿no? Del príncipe de este mundo. Así que ahí lo tienen. Les he dado un resumen concreto de lo que piensan los demonios en su versión a través del libro Urantia. Y si tú quieres leer el libro de María Valtorta, es exactamente lo mismo. Y si lees los libros de JJ Benítez, es exactamente la misma basura, ¿no? He llegado a pensar esto, que el libro del Mormón vendría siendo otro intento de ellos, ¿no? De crear ese tipo de religiones como desconectadas del cristianismo. Pero hay una cosa que es central aquí, hermanos. Y aquí viene, ¿no? La conclusión. La cosa central es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. Esa es la cosa central. ¿Por qué niegan el sacrificio de Cristo? Porque si algo, literalmente, puede liberar al hombre, no es el conocimiento. Eso sería gnosticismo. Lo que libera al hombre de sus pecados es literalmente el evangelio. Es el evangelio. Por medio de la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Ellos niegan eso. Ellos te aceptan la resurrección, pero te niegan el sacrificio en la cruz. Porque obviamente en el sacrificio de la cruz estuvo su derrota. Bueno, mis queridos hermanos, creo que ha sido un tema interesante. Creo que podemos seguir abordándolo en otras ocasiones. Mira, te voy a decir qué piensan. Piensan que están fritos, están podridos. Ellos creen literalmente que lo que les espera es una aniquilación. ¿Sí? Ellos no creen que van a ir a un lugar de tormento ni nada de eso. Dicen que conocen demasiado a Dios y que Dios es tan amoroso que incluso ellos lo que van a recibir es una aniquilación. Es decir, van a desaparecer
del universo, no va a haber conciencia de su existencia. Eso es lo que dicen ellos. Y lo saben, dice que lo saben. Dicen, y aquí les va a gustar a los millennials, ¿no? Esto les va a gustar a los, no, ¿cómo se llaman los postmillennials, ¿no? Esto les va a gustar. Dicen que en este momento Satanás está atado. O sea, Satanás y sus huestes de ángeles están atadas. Los ángeles que cayeron están atados. Lo que tú ves como manifestaciones demoníacas son esos que tú llamas Nephilims. Así que ahí lo tienes. A millennials, no sé, postmillennials, no sé quiénes sean. Esos son raros, ¿no? Sí, el libro dice eso. Mira, esta es una buena pregunta, hermano. Esta es una buena pregunta. En mi libro, Huyendo de Dios, yo narro la tentación del conocimiento. La tentación del conocimiento te puede llevar en primera instancia fuera de la iglesia y en segunda instancia fuera de la fe. Entonces, yo entiendo la tentación del conocimiento como, así como los ángeles tienen la tentación con nosotros. Porque una cosa te va llevando a otra. Y cada uno de nosotros debe tener límites autoimpuestos en los que uno se da cuenta de mi fe no está firme. No estoy espiritualmente fuerte. Entonces lo que menos tengo que hacer es ir a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Quédate con la escritura. A ver. Exacto, ¿no? Nos tomamos el veneno para la gloria de Dios. Sí, o sea, yo ahorita puedo hablar de este libro, ¿no? Ya lo leí. Dios me rescató, me trajo de vuelta a casa. Pero si yo hubiera estado 10 años atrás, muchas cosas que hice, hermano, yo no las hubiera hecho, por supuesto, ¿no? O sea, te lo digo de todo corazón y con todo el amor es posible. Muchos libros que leí no los hubiera leído, muchas decisiones que tomé no las hubiera tomado, pero bueno, somos la suma de nuestras decisiones y nuestros pensamientos, ¿no? No podemos echarnos atrás. Tenemos que seguir sobre la marcha. Ahora, buenísimo eso, ¿eh? No lo sabía. No he leído el libro del Mormón, te soy muy sincero. Ahora que ya está. ¿Sabes qué? Pienso que redondita, pertenece a un sistema galáctico, nada de tierra plana, eso, ¿no? De hecho, va a criticar, ¿no? Todas esas posturas arcaicas, le llama el libro, de falta de conocimiento del ser humano, ¿no? El ser humano es muy... De hecho, al iniciar el libro, básicamente te dicen los arrogantes y pretenciosos, dicen, este libro lo estamos escribiendo en la forma más burda, ¿no? Posible, porque nuestro lenguaje es muy elevado, y si lo escribiéramos en ese lenguaje no se entendería nada, ¿no? Ya te la sabes. Por ejemplo, les voy a decir una cosa que yo no sabía, y la supe por ese libro. Yo no sabía, y este libro fue escrito en 1940, yo no sabía que la erudición moderna habla de 2 Isaías. Sí, o sea, 2 Isaías, el Isaías que tú tienes en la Biblia y otro Isaías, ¿no? Y muchas veces se habla de que son 2. Yo no lo sabía eso. Y yo lo leí ahí en el libro Durante. Dice que sí, en efecto fueron 2. Yo no sabía, por ejemplo, que uno de los primeros personajes que impulsó el monoteísmo en Medio Oriente fue un personaje llamado Akenatón, que fue literalmente un faraón egipcio, Akenatón. No lo sabía. Y es verdad. Akenatón fue uno de los primeros que impulsó el monoteísmo. Entonces hay cosas que te digo, están mezcladas verdades con mentiras, que es muy peligroso porque empiezas a leerlo y dices, caramba, y esto no lo sabía, y esto no lo sabía, y esto no lo sabía, y te empiezas como a embelezar, ¿no? Bien hecho, Caleb, bien hecho, de verdad. Dice, básicamente es un fragmento muy breve, y dice que la Iglesia Católica destruyó Occidente porque se apoderó de él y que tuvo que vivir un momento de tiniebla espiritual porque al intentar controlarlo todo, ese mismo control que quiso ejercer explotó en su seno, ¿no? Y que una de esas explosiones legítimas es el protestantismo, eso dice. Muy breve el escrito, pero eso, así te lo estoy narrando, parafraseando a grandes rasgos, eso dice.
Recuerden, esta es la versión que los demonios tienen del mundo y de la historia. Literalmente, si te metes a leer este libro, estás jugando con fuego. Nada más eso te digo. Me lavo las manos, ¿no? Te lo estoy contando como parte de mi testimonio de algo que conocí. Si tú te quieres meter en esa vaina, luego no vayas a llorar, ¿eh? Un árbol, literalmente. Y el árbol de la vida era otro árbol, literalmente. 2 árboles. Así, 2 árboles que estaban en el centro del Edén. Y mucho tiempo estuvieron resguardados después de la destrucción de ese lugar idílico que estaba en Mesopotamia. Ese lugar se inundó, eso es lo que dice el libro. Se inundó y el árbol estuvo custodiado bastante tiempo por Adán, creo, y su descendencia. Pero era un árbol, literalmente era un árbol. Bueno, este fue otro libro que leí, ¿no? Might is Right, Might is Right. Esa es una basura de libro. Una basura, ¿no? A ver. No, hermano, no le creo a los demonios. No en el sentido de que no puedan decir algo que es verdad. En el sentido de que no son mi guía. ¿Sí? No condicionan mi mente, no condicionan mi corazón, no condicionan mis pasos. Es decir, prefiero confesarme ignorante y la ignorancia es un salvoconducto para mi vida espiritual. Es decir, ellos pueden decir muchas cosas, mezcladas verdades con mentiras, como lo hacen las apariciones de la Virgen. Es que yo no rechazo una parte y rechazo otra, yo rechazo todo. ¿Sí? O sea, yo no digo, esta parte está linda, yo rechazo todo. O sea, rechazo todo el paquete. Y al rechazar todo el paquete, no me importa quedarme ignorante, ¿no? Ciertamente, te debo de decir, por ejemplo, que muchas cosas que ya hice, ya no me las puedo sacar de la cabeza, ¿no? Eh, Digo ahora, por ejemplo, sé cosas que no debería saber porque me hicieron perder la inocencia, me hicieron perder quizá a veces la santidad, pero yo no le creo a los demonios, por supuesto no les creo. Esos tíos están caídos, esos tíos van a ser juzgados. Yo creo en el amor que Dios me dispensa a mí, ser humano, hombre, hijo de hombre. Y en ese amor me sostengo, en ese amor me elevo, ¿no? Sé que los demonios, de alguna forma, lo que voy a decir puede sonar un tanto arrogante, pero sé que los demonios me envidian en mi condición de hombre y que les doy tentaciones. Yo soy una tentación para ellos. El género humano es una tentación, fue una tentación, siempre ha sido una tentación para los ángeles caídos. Entonces, sé que de alguna forma indagan, instigan al hombre porque no lo pueden poseer, ¿no? Y lo desean de todo corazón, quisieran poseer al género humano, pero no les pertenece. Y cuando Jesucristo se hizo hombre, pues fue como la bomba explotándoles en la cabeza, ¿no? En la cara. Bueno, leo unos comentaritos más, hermanos, porque no vamos a hacer velada hoy. A ver. Irónicamente y raramente dice que no hay segunda venida, ¿eh? Eso dice el libro. Y a ver, de verdad que les estoy narrando, son miles de páginas, hermano. Pero de verdad, como lo leí todo, te puedo decir textualmente lo que dice, porque fue mi libro de cabecera por 3 años. Lo leí, a ver, día tras día, tras día, tras día, hasta que el Señor me liberó. Entonces, a mí nadie me va a contar nada de ese libro porque lo conozco de la pe a la pa. Dice que fue un error de los cristianos creer que Jesucristo había hablado de una segunda venida. Eso dice el libro. Que Él no va a venir por segunda vez, pero que ciertamente a la tierra le espera una renovación. Porque como a todo planeta, dicen ellos, les espera una renovación que es justa. Y esta renovación se va a dar, dicen ellos, cuando Dios les juzgue a ellos. Entonces, como ellos no han sido juzgados, porque los tiempos tuyos no son los tiempos de Dios, literalmente Pedro lo dice también, ¿no? Que 1000 años para Dios son como un día y un día como para Dios son como 1000 años. Dice, desde el momento, escuchen lo que te voy a decir, ¿eh? Esto dicen ellos, desde el momento de la caída hasta este momento en el que está escrito el libro, 1940, han pasado cerca aproximadamente de 12 días en el tiempo divino, así más o menos. Entonces no hay prisa. Una de las cosas que sí me volaron la cabeza fue la respuesta que dan al problema del mal. Eso sí, les voy a ser muy sincero, la respuesta que dan al problema del mal sí me voló la tapa y no les voy a decir qué dice. Pero esa es de verdad, es cuando yo dije, este libro no lo escribieron hombres. Este libro no lo escribieron seres humanos. No, este libro no lo escribió ningún hombre sobre la tierra. Cuando aborda el tema del mal, desde la perspectiva de Job y desde una perspectiva filosófica, y por qué Dios permite el mal y el sufrimiento, ahí es donde yo dije, caramba,
Caramba, o sea, no hay un filósofo sobre la tierra que pueda elucubrar este tipo de ideas. Y es la perspectiva de ellos. Y tampoco es como que sea algo ajeno, sabemos que ellos tienen conocimiento, ¿no? ¿Se acuerdan la película de Noé? En la película de Noé, no sé si la hayan visto, aparecen unos ángeles caídos, ¿no? Bueno, está muy tomada de la literatura de Enoch, pero en esa película hay un intento de reivindicar la caída de estos ángeles, haciéndolos que regresen nuevamente por buenas obras al cielo. A veces cuando yo leo este libro, a mí me deja la impresión de Eternals también, por supuesto, es exactamente eso. La película de Eternals es el libro Durante, de lo que fue este séquito de líderes que había aquí, que ahora son demonios. Cuando veo la película de Noé, digo, a veces me deja la impresión de lo que narra el libro de Enoch, de estos demonios que intentan como reivindicarse de su error, ¿no? Y es como les va, miren, sí es cierto, la regamos y todo, pero no hay perdón para ustedes, ¿sí? No hay perdón para ellos, hermanos. Ellos están condenados, están condenados. Bueno, leo unas cuantas ya y nos vamos a dormir, queridísimos, que ya es tarde. Bueno. Sí, puede ser, hermano, puede ser, ¿no? No sé si lo haya leído, pero bueno. Dice, los libros de Elena White tampoco fueron escritos por mano humana, sino por inspiración divina. No, no hay libros escritos por inspiración divina fuera de la escritura. Así empiezan los errores. Los errores empiezan justo ahí, hermanos, ¿eh? Cuando empiezas a decir que hay otras fuentes, hay otros libros que también fueron inspirados. No hay otro libro. Para el cristiano no hay otro libro inspirado más que la bendita palabra de Dios. Ciertamente la palabra de Dios no nos da certeza de todas las cosas, de todas y cada una de las preguntas que tenemos en esta vida, en sentido filosófico, cosmológico, antropológico, ni tiene la intención de hacerlo. Una de las cosas que yo me he preguntado y me preguntaba siempre, no, 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 no. De ahí sí debo decir que es impresionante. Miren, hermanos, les estoy diciendo que hay cosas muy impresionantes en ese libro. Es verdad, hay cosas muy impresionantes. ¿Por qué? Porque estamos ante una inteligencia que no es humana. Estás ante una inteligencia que no es humana. Y por supuesto, tú, limitado en conceptos, limitado en lenguaje, limitado en entendimiento y en intelecto, te topas con este tipo de inteligencias. ¿Qué vas a hacer? La vas a venerar, la vas a adorar, la vas a lucubrar y exaltar. Entonces, lo único que les voy a decir es que sí hay cosas en ese libro que están muy por encima de la media de lo que tú llegas a entender como verdadero y que están elucubradas en términos que ciertamente no pueden ser. A ver, yo he leído El conflicto de los siglos, por supuesto que lo escribió ahí un papanatillas, no lo escribió una señora ahí que estaba haciendo gorditas en la casa y tejiendo. No, no, no está en igualdad de condiciones, estás hablando de una inteligencia, literalmente está a otro nivel. Y por eso yo les digo, cuando estos seres aparezcan, la gente los va a embelezar, la gente los va a adorar, la gente los va a venerar, ¿sí? Eso va a suceder. Bueno, yo no voy a caer en ese engaño, gracias a Dios. Fui engañado en algún momento, caí en algún, pero ya no voy a ser engañado. Yo no tengo miedo de decirte que el demonio ese que se les aparece de María es un demonio literalmente, que tiene embelezadas a millones de personas, como otros casos, ¿no? Que también embelezaron a millones de personas. Están los mormones y ahí están otros cultos que se han desarrollado a través del mundo. Creo que esta es una apreciación correcta. El libro, en última instancia, te va a hacer dudar. Eso va a suceder. El libro te va a hacer dudar. ¿Por qué? Porque estás enfrentando tu inteligencia a una inteligencia muy superior. No hay forma. Mira, gracias por haber escrito eso, mi querido. Y se me hace como que me estoy extralimitando en hablar de ese libro porque les voy a despertar la curiosidad. Y como dice Pablo, yo no sabría lo que es codiciar si la Biblia no dijera no codiciarás, ¿no? Y el ser humano es así. Pero déjame te digo, mi querido Gamaliel, qué bueno que escribiste eso, que en algún momento intenté buscar la forma de refutar algunas de las cosas. No, no hay forma. Sí, en efecto.
Mira, te voy a ahorrar el asunto. El libro está dividido en 4 partes y la parte antropológica habla todo lo que te puedas imaginar del ser humano. Y en la parte antropológica, que tiene que ver con la religión, habla todo lo que te puedas imaginar del Antiguo Testamento y de los judíos y de las religiones, todas las religiones que han existido. Todo. No, pues que son unas macuarras, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, ya vámonos a descansar. No sabían lo que dice que no sabían. Los tomó por sorpresa. Básicamente porque ellos esperaban un juicio. Escuchen eso. Y eso está muy en consonancia con la escritura, ¿no? Ellos esperaban un juicio por su caída así, tajante. Cuando aparece este Hijo del Hombre en la tierra, que ellos le llaman su auto-otorgamiento, dicen que no lo esperaban. No sabían qué hacer. Para ellos fue como sorprendente, ¿no? Que aunque habían escuchado de otros auto-otorgamientos en el tiempo, nunca se imaginaron que su Señor, o sea, que Jesús, siendo su Señor y su Creador, fuera a tomar el cuerpo humano, que estaba degradado y caído, porque los auto-otorgamientos, según él, se dan en personas que están obviamente creciendo espiritualmente, no en planetas caídos. Lo que ellos estaban esperando era juicio, como esperaban los ángeles en el libro de Enoch, esperando el juicio. Cuando aparece este Hijo del Hombre, revestido de gloria, revestido de verdad, revestido de poder, trayendo el evangelio del amor, los destruyó. Ah, otra cosa. Dice por acá, ¿cómo dejaron de ser politeístas los árabes? Bueno, el libro narra bastante acerca del Islam. Déjame decir nada más una cosa. Bueno, desde la perspectiva del libro, sí. Miles de millones de millones de millones de miles de millones de millones de infinitos. Pero déjame decirte otra cosa. Para ellos, la lucha se perdió no en la cruz, sino en el desierto. Eso dicen ellos, que la guerra contra este hijo de hombre la perdieron ellos en el desierto, en la tentación. Esa fue la última batalla, dicen ellos, que libraron contra el Hijo del Hombre. En esa última batalla, literalmente Jesucristo se humilló ahí hasta lo más bajo, dicen ellos. Porque como hombre, estas tentaciones, dicen ellos, ay, que se convierta en pan, ay, que los reinos, esas tentaciones estaban pensadas, ¿no? Estaban muy bien meticulosamente pensadas. Y bueno, tú puedes resistir una tentación y ya se acaba la tentación, ¿no? Pero la tentación en este Hijo del Hombre llegó a su punto máximo, ¿no? Ahí, según este libro, ahí es donde ellos perdieron la batalla. Después de ahí ya no hubo forma de hacerle frente a este Hijo del Hombre, ¿no? O sea, ya no hubo forma de vencerlo. Vuelvo a repetir, niegan el sacrificio y la deidad. No niegan la deidad, niegan el sacrificio de Cristo. Aunque Hugh Ross dice que niega la deidad, no es mentira. Hugh Ross no ha leído este libro. No niegan la deidad de Cristo. De hecho, confiesan la Trinidad. Por raro que suene, pero sí. Si andas desesperado, pues sí, al parecer sí. No, pues yo la verdad ahí sí me reservo, ¿no? Pero, no, pero sí, sí, ellos tienen esa tentación. Al parecer ellos tienen esa tentación. Ellos contigo, ¿eh? No por el placer, escucha bien eso, no por el placer, sino por el linaje, por lo que pueden crear, la hibridación, pues, por la hibridación, porque, a ver, les causas envidia, pues, les causas, no sé, cosquilleo, quieren saber qué se puede dar de una cruz entre tú y ellos. El ser humano para ellos es una tentación enorme. No porque ellos disfruten el placer, no disfrutan, no les interesa eso, pero ciertamente desean
descendencia, desean saber qué puede suceder de ahí, igual que los Enoch, en el libro de Enoch, ¿no? Bueno. Sí, 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 totalmente. A ver, les estoy contando la perspectiva de unos demonios que literalmente están haciendo un descargo de responsabilidad y, y todo lo que ustedes me están preguntando es como, hagan de cuenta, un demonio llorando, pidiendo perdón. Les ahorro todo lo que tengan de dudas para que no lean ese libro, no lo lean, de todo corazón se los digo, no lo lean, no lo lean, hermanos, se los digo con cariño, como si fueran mis hijos, no lo lean, de verdad no tiene nada, es una tentación enorme y los va a destruir. Los va a destruir. Conocí personas que fueron destruidas, buenos cristianos que fueron destruidos por este libro. Los destruyó. No, no, mi querido Cristian. No, no, lee otras cosas, lee el tuyo. Ah, mira, sí, ha habido caída entre supuestamente 3 caídas más en el universo, 3 más, pero esta ha sido la más desastrosa. Es una. Esta caída, ¿no? La del género humano, ha sido la más desastrosa. Luego el libro narra cómo es la vida en otro planeta que no ha tenido una caída. Te dice, por ejemplo, cómo es la vida social, cómo es la vida espiritual. Te voy a confesar algo que me sorprendió mucho y es cuando él narra la música en el cielo. Cuando hace la narración del libro de la música en el cielo, te quedas así como flipando y dices, caray. Habla de Beethoven, habla de los grandes músicos de la tierra y es imposible que un ser humano te hable de todos esos temas, o sea, no se puede. Tiene que haber sido unas inteligencias no humanas, ¿no? Te narra, por supuesto, eh, la vida de los niños, de los pequeños, en otros planetas que no tuvieron caída, todas esas cosas, ¿no? Y obviamente cuando tú no estás familiarizado, porque la Biblia no narra nada de eso, lees esas cosas y dices, ay, caray, porque la curiosidad, por supuesto, te lleva hacia allá, ¿no? Esta parte es verdad, y eso es verdad, y yo creo que eso es bueno, porque las primeras 1000 páginas es un revolú, no le entiendes nada, pero la parte del evangelio, la parte que tiene que ver con Jesús, la última parte, y la tercera parte que tiene que ver con la antropología. Bien. Es verdad, pero bueno, no soy responsable de todos y cada uno de los que me siguen, ¿no? No soy sus papás, no sé si los dejan estar conectados ahorita a las 11 de la noche, ¿no? Eh, yo qué sé, hay muchas cosas que vemos, decimos y no podemos hacernos responsables de todas y cada una de las cosas. De hecho, les estoy advirtiendo que ese libro no deben de leerlo. No, no creo. Está escrito en un sentido mucho más sociológico, ¿no? Mucho más filosófico, antropológico. La nueva era le tira mucho más al misticismo, tipo cienciología, tipo esas vainas, ¿no? No, tío, no. Este libro, para mí los adventistas están muy cercanos de ser una secta, ¿no? Exacto, exacto. Manos, ya me metí 2 horas, ¿no? ¿No tienen sueño? ¿Qué pasa, manos? Ey, eso creo, hermano, eso creo. Y lo aprendí a la mala, ¿no? Bueno, si ustedes leen mi libro Huyendo de Dios, ese sí pueden leerlo, es el testimonio de todo esto. Ahí lo tienen, ¿no? Ah, no temas, maná pequeña, no pasa nada. No hay forma en que te toque, no hay forma en que te haga nada. Tú perteneces al Señor, pagó sangre por ti. Les voy a poner este video en privado. Les voy a poner este video en privado porque
no quiero traer cargo de conciencia, que lo vayan a ver y, ay, ¿qué va a decir aquí? Que para allá, y que mira, que voy a leer, porque son muy capaces. Bueno, vamos viendo, ya. Unos 5 más, ¿no? Unos 5 más y nos vamos. Desde mi punto de vista, o desde este punto de vista, Marlon, desde el punto de vista que estoy tratando, desde el punto de vista donde estoy tratando, las cosas van a empeorar muy, muy feo a causa del materialismo, a causa del secularismo. Supuestamente el abandonar a Dios no es nada bueno. Les vuelvo a repetir, este libro no es ateo, ni es agnóstico, ni nada. Tiene muy claro que las cosas suceden mal cuando abandonas a Dios y sus principios. Entonces, dice básicamente que a Occidente, específicamente a Occidente, le vienen unos tiempos muy, muy difíciles. Mucho sufrimiento, mucha sangre, muchas guerras, porque todavía falta, dicen así como algo así como la coletilla, ¿no? Como cuando avientas una cadena y la coletilla, ¡pah! Ciertamente el tramo final del materialismo, ¿no? De la ciencia atea, de miras estrechas, es el tramo final, pero es la coletilla, la más dura, ¡pah! Entonces, para ellos, desde ese punto de vista, dice que sí, para Occidente viene lo peor. O sea, todavía no estamos en ese punto, viene lo peor.